DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Feliz arranque caluroso de semana. ¿Cómo andan? Hola, compañeritos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, estimadísima Melina. Bien, ¿Todo bien? Una tarde, sí. Agobiante. Absolutamente. No sé de este color en la ciudad de la furia. Nunca Sí. más. Con protestas, además. Como que no perdimos el Oscar, o sea, todo mal. Arrancamos todo para atrás. Venimos con el arrastre de ser campeones del mundo. Uno tiene no importa. Hoy como se cumplen 3 meses del gol que le hizo Leo a ¿cómo se llama? ¿A quién? A los Países Bajos, Sí. al enmascarado ese, ¿se acuerdan del Sí, chabón que ¿te tenía la acordás? cara? Bueno, ese. Hoy se cumple. Hoy se cumplen justamente 3 meses. Ay, seguimos festejando, Está bien, tenemos bien. para rato. Me gusta esa actitud. Está Sí. bien, está bien, está bien. Bueno, aparte es lo que nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Hay mucho para festejar en este país. Me gusta aunque que sigan habiendo aniversarios. 3 meses del gol que Messi le metió a los pero holandeses. podemos buscar un montón de 10 años fechas, del papado de Francisco también le sigo sumando. Hay onomástico para todo el mundo. 60 años de Fito Páez se cumplen hoy. Así ¿Qué que más podemos sacar de la galera? Podemos seguir sumando. Es bueno eso, me gusta arrancar así como, bueno, che, acá todo mal, acá perdimos, pero bueno, ¿vieron? No perdimos. No. Es buenísima la película. La verdad que los que vivimos... ¿La viste? ¿La viste? La vi, los que vivimos la dictadura. No, pará, si viste la alemana, digo. La si no alemana, la empecé a ver, no la terminé de ver. Sin novedades en el frente. Es muy dura las imágenes con las que ves la Primera Guerra Mundial como para hacer una sinopsis, el desarrollo de la vida de uno de los soldados que combate, pero la verdad es que sí tiene mucha producción, mucha tarasca puesta para llevarla adelante. Es un tanque de Netflix y eso cobra por otro lado, ¿no? Por la ventanilla de los Oscars está cobrando contra una producción chiquita, pequeña, que les recuerdo a los que no saben, se hizo durante la pandemia. Tengo uno de los jueces, lo puedo decir, le mando un saludo a Pablo Mosenko, un gran amigo que participa de la película, es el juez D'Alessio, el que trabaja en el film, y él nos iba contando... O sea, que juez y actor. No, él hacía de D'Alessio en la película, y me iba contando las alternativas a medida que iban filmando, las veces que se tenían que hisopar, la cantidad de veces que, por ejemplo, en una de las escenas, voy a contar una infidencia, él no podía estar, entonces fue con otra persona de la cual apareció el codo, por ejemplo, no apareció el completo, pero la verdad que ha traído mucha memoria en un mes muy especial, además, hay que decirlo, ¿no? Sí, 40 años de democracia, 40 años, 45 años de 47 años del golpe de Estado y una marcha que se viene para el 24 de marzo que va a marcar un punto muy importante en el mes que está transcurriendo. Sí, ahora obviamente vamos a estar repasando la agenda parlamentaria, sin dudas, para eso estamos acá, pero también me quedaba pensando en la entrevista que dio el Papa Bergoglio este fin de semana. Bueno, habló con algunos medios, con otros directamente eligió no hacerlo, pero la entrevista que más resonó fue la que le dio a Daniel Haddad, donde explica los motivos por los cuales no termina decidiendo no venir a la Argentina y dijo en los años electorales, o sea, un papa no debe viajar a ningún país en particular porque es muy fácil que sea pasible de ser utilizado políticamente, con lo cual, bueno, si había algún tipo de expectativa, aunque sabemos que está bien de salud. Yo el fin de semana hablé con el sobrino y dijo que sí, que está bien de salud, que tiene unos achaques propios de la edad, pero que está ok, o sea que físicamente le estaría en condiciones de venir a nuestro país, pero no lo haría por este motivo. Triste a cumplirse este aniversario que mencionás vos, ¿no? 40 años de la dictadura, bueno, de la democracia en verdad, cuando la Iglesia también fue muy cuestionada por el rol que jugó durante esos años. Sí, así es. Y hoy además falleció Pedro Blaquier, el titular del Ledesma, que consiguió escapar a la justicia, una justicia que no llega, pero en algunos casos un empresario en cuya compañía se produjo la noche del apagón, una historia realmente muy, muy triste, muy fuerte, durante la cual
desaparecieron a muchísimos trabajadores Sí. del ingenio Ledesma. Cierto. Bueno, nos metemos ahora sí en la agenda parlamentaria. Esta semana, mañana, está citada una vez más el trabajo, la actividad en la Comisión de Juicio Político. ¿Qué va a pasar, Mary, con el requerimiento una vez más de la presencia del fiscal Stornelli? Bueno, ¿Qué se resolvió? Vamos por la segunda, a ver si el fiscal Carlos Stornelli efectivamente va a terminar de comparecer para dar cuenta de este dictamen que había firmado en la causa que investigaba los chats de Marcelo de Alessandro y Silvio Robles, ministro de Seguridad porteño, y el vocero de Horacio Rosati. Es una crónica anunciada, digamos, sabemos que efectivamente no va a terminar compareciendo. Me dicen a la Comisión de Juicio Político que todavía no dio respuesta sobre si se va a ausentar o a presentar. El resto de los invitados y invitadas ya confirmaron su presencia. Había una duda respecto a María Roteta, la otra fiscal, ¿no?, que en el juego de causas que investigaban los chats era la que había pedido que se continuaran investigando. Ella está de vacaciones, va a volver el 21 y ahí sí va a comparecer, lo cual lo va a dejar en una situación un poco incómoda a Carlos Stornelli porque argumenta a través de la ley del Ministerio Público Fiscal y la propia Constitución que él puede declarar por escrito, bueno, que la otra fiscal sí se presente y dé cuenta de por qué pidió seguir con la investigación de la causa, lo deja al menos un poco en offside. Pero bueno, mañana... No le suele importar mucho. No le suele importar, pero bueno, en términos de imagen hay que ver cómo se analiza, teniendo en cuenta que tenemos a gran parte de las asociaciones de magistrados y de fiscales presionando con mucha fuerza para que no se presenten después de lo que fue la intervención del juez Ramos hace 2 semanas. Y ahí tenés también el tema de los otros invitados, que podemos hacer un repaso, si te parece, Melina. Sí. Los nombres son Juan Manuel Olima Espel y Marcelo Jorge Maceo. Ambos han dado vericidad a los chats. O sea, estos dos testigos han dicho, sí, lo que figura en los Telegram efectivamente es así, es cierto, de alguna manera contrastando con lo que planteaba el propio Stornelli, dándolos por nulos. Pero Stornelli los daba por nulos en los fundamentos por la manera en la que se habían obtenido o diciendo que directamente habían sido editados y eran conversaciones inventadas. Creo que fundamentalmente lo daban por nulos en función de que habían sido tomados de una manera espuria, que se contradecía con lo que le había pasado al propio juez Alejo Ramos Padilla, que había sido traído a la Cámara justamente acusado por chats. Y los otros los otros tres que tienen que venir son Sebastián Alberto Garay, que es el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Sebastián Garay, que es su hijo y trabaja con Rosati, y otra persona que trabaja con Rosati, Natalia Hilda Monayer. 3 funcionarios forman parte de todo lo que es la burocracia judicial, que ya venimos de 3 semanas en las cuales se están presentándose y que cumplen un objetivo que a veces no está del todo claro, ¿no?, de parte de los diputados de Frente de Todos, que hacen preguntas sin entender uno a dónde están apuntando, pero que hacen el funcionamiento de el máximo tribunal. Hay preguntas muy puntuales sobre cómo van circulando las causas, cómo se comunican entre ellos, qué les sirve a el Frente de Todos, que está impulsando la causal por mal desempeño para el juicio político de los jueces de la Corte Suprema, bueno, entender cómo está funcionando internamente el máximo tribunal, que es una etapa que al menos se va a extender 2 o 3 semanas más. Hay muchos otros secretarios y funcionarios de la Corte invitados, pero que en algún momento cerraría esta etapa y daría pie a las diferentes causales, que una de las primeras que va a ser puntualmente a 40 años de democracia tiene que ver con el fallo del 2x1 para los genocidas a raíz del fallo Muiña. Así que, bueno, van a ser semanas que van a estar particularmente atentas a lo que tiene que ver con las pequeñas movimientos y actividades que hay en el máximo tribunal. Y ahí la semana pasada, de acuerdo bien lo que vos decías, estuvimos escuchando cómo transitaban las causas por las diferentes secretarías y por los diferentes jueces supremos. Y en ese sentido había una particularidad con alguna de ellas que tenía que ver, por ejemplo, con causas en las cuales Rosenkrantz en principio no podía fallar, porque debía excusarse. Había sido parte de la empresa, digamos, como abogado defensor, y se excusaba, pero igualmente ese fallo pasaba por la secretaría de él un montón de veces, como fue el caso de eso,
en la municipalidad de Quilmes, que según ese fallo, digamos, tenía que exceptuar a la empresa de pagar una tasa municipal. Sí. Ese era el pedido. Finalmente salió a favor de la municipalidad de Quilmes, lo pudo sostener, pero ese tipo de cosas así, que por ahí cuando estamos ahí, como dice María, no entendemos muy bien a dónde nos quieren llevar, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, y ahora que estás ahí lo tenés casi a golpe de preguntarle todo, ¿por qué no terminás de preguntar lo que necesitas? No, pareciera que dejan una incógnita, algo suelto, que tiene que pasar algo más para avanzar. Sí, lo sabremos cuando estén los dictámenes finales de la investigación. Pero puntualmente lo preguntabas vos, Meli, ¿qué va a pasar con Stornelli mañana? Que no voy a decir que es la gran pregunta porque, de vuelta, nadie espera que mañana comparezca. Ya están preparados de la parte de la Comisión de Juicio Político para oficializar el pedido de desafuero el día de mañana. Recordemos que la Comisión de Juicio Político se va a reunir, como está haciendo ahora todos los martes a partir de las 13 horas. Carolina Gagliard volvió a citarlo al fiscal Carlos Stornelli para que dé cuenta de por qué pidió archivar la causa de los chats de Robles y de Alessandro. Ya había venido acá el juez Ramos, que recordemos terminó en una situación muy incómoda cuando Germán Martínez le pregunta si había tenido vínculos sistemáticos con D'Alessandro. Él dice que no, y casi en paralelo aparecen chats con D'Alessandro. Que también fue cuestionado eso, ¿no? ¿Qué cosa puntualmente? El orden en el que él hace esa pregunta, digamos, casi como si hubiera estado preproducido la aparición de los chats posterior. Bueno, ahí hubo una discusión en la última reunión, que es Silvia Lospenato, que le echa en cara a Germán Martínez, y Germán Martínez le dice, pero que me estás acusando que yo armé toda una operación, y desde la Juntos por el Cambio dieron un paso al costado. Los chats temporalmente se dieron filtrando, creo que una hora antes, o fue más o menos en simultáneo. Una vez que se habían filtrado, pasa una hora y ahí Germán Martínez le hace la pregunta. Es la duda respecto a ver, bueno, de dónde están saliendo estas filtraciones. En principio lo que se hicieron es eco de lo que había aparecido en los medios de comunicación y redes sociales, y aprovechar la pregunta. Se pidió iniciar una denuncia por falso testimonio la semana pasada, veremos cómo avanza. Pero hace un poco es más allá de todas las causales, el Frente de Todos tiene y busca probar que adentro de la Corte Suprema había un sistema de negociación de fallos, ¿no? Y para eso los chats entre Marcelo Alessandro y Silvio Robles resultan claves, y por eso muchos de los interrogatorios parten de esa premisa. Por eso también fue, digamos, bastante emblemático la aparición realmente de devolución de favores con autos. Entonces, eso, digamos, más allá de demostrar determinada intimidad o manera de llamarse, si es amigo o no es amigo, entonces por qué se dice amigo en el chat, el tema de, bueno, yo te cambio el auto, te consigo el auto que me pediste, acá lo tenés, cuando no tiene una concesionaria de alquiler de autos, esa persona no está puesta en ese lugar, ese funcionario no está puesto en ese lugar para proporcionar autos. Es realmente, digamos, muy elocuente. Sí, y a eso se le suma, por ejemplo, ya hace 2 semanas, ¿se acuerdan cuando vino Mario Cimadevila? Que en un momento le empiezan a preguntar, Mario Cimadevila, ex senador radical, formaba parte del Consejo de la Magistratura y durante el gobierno de Mauricio Macri era titular de la unidad de investigación de la AMIA. Y en un momento Leopoldo Moró le pregunta por qué renuncia como titular, y se genera una discusión de parte fundamental de Juntos por el Cambio. ¿Qué tiene que ver esto con el juicio político de la Corte Suprema? Porque es cierto que hay una tensión ahí entre lo que le refiere fundamentalmente a las causas por la destitución de los jueces y otras irregularidades que cierto sector del Frente de Todos quiere investigar como parte de la justicia. Y lo que Leopoldo Moró justifica después de hacerle las preguntas a Cimadevila tenía que ver con esta lógica de ver cómo se negociaban las causas al interior del máximo tribunal, que venía ya desde el gobierno de Mauricio Macri. Cimadevila hace una acusación respecto a que le habían pedido que no investigara a dos abogados como parte del encubrimiento del atentado de la AMIA. Bueno, pero tiene que ver con una línea que está siguiendo detrás de las diferentes causales el Frente de Todos, que tiene que ver con la negociación de los fallos. Y ahí lo que agregó también Leopoldo Moró, bueno, ahora les puedo decir, después que se retiró Cimadevila, creo que fue una vez que se había retirado, esto tiene conexión, entiendo, dijo, con la causa del 2x1. ¿Por qué? Porque efectivamente el tipo de interrelación de los jueces, cómo iban y venían
los trámites y quién los llevaba adelante también formaba parte de esto que están llevando adelante esta investigación, que bueno, tiene sus vericuetos, tiene sus recorridos y el Frente de Todos apunta a sacar el máximo jugo a cada uno de los testigos, aunque a veces se produzcan cosas como la que se produjo con el doctor Naveira. En esa oportunidad, que es un secretario también de una vocalía, en esa oportunidad la que estaba leyendo las preguntas directamente era la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gailar, y en un momento se dio cuenta que algunas de las preguntas que estaba realizando no eran apropiadas y se la vio agarrarse la cabeza, digamos, sí. ¿No? Pero bueno, cuestiones en las cuales me parece que todos están aprendiendo. Sí. Bueno, vamos, volvemos a Carlos Stornelli. De vuelta, la Comisión de Juicio Político lo volvió a convocar bajo la amenaza de que si no se volvía a presentar iban a avanzar con el desafuero. ¿Por qué el desafuero? Porque el Congreso de la Nación tiene la facultad a través de una orden judicial de obligar a las personas que se niegan a presentarse a traerlos por la fuerza pública. El caso de Stornelli puntualmente tiene fueros porque es un fiscal. Entonces, antes de proceder a traerlo por la policía, digamos, tienen que quitarle esos fueros. Como les decía, nadie se espera que esta segunda ocasión pueda presentarse. Un poco nos damos cuenta porque la propia Carolina Gailar le manda una carta a Eduardo Casal, que es su jefe directo, porque es el Procurador General de la Nación, en la cual le advierte que si se permitiera que Stornelli declarara por escrito que lo que Stornelli está pidiendo en sintonía con las asociaciones de magistrados, las asociaciones de fiscales y también cierto sector de Juntos por el Cambio, estaríamos violando el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político y la Constitución Nacional, en su artículo 53 y el artículo 16 de igualdad ante la ley. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no es complicado? No está del todo claro porque se abrió una discusión técnico-legal respecto a qué artículos de la Constitución y de, digamos, de las leyes hay que obedecer respecto a si los fiscales y los jueces pueden presentar su testimonio, pueden declarar por escrito. En la última reunión, gran parte del debate giró en torno a la discusión que había respecto a esta interpretación. ¿Qué es lo que sostiene el Frente de Todos puntualmente y qué es lo que sostiene Carolina Gailar cada vez que tiene la ocasión? Que el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político reglamenta el artículo 53 de la Constitución Nacional. Recordemos que el artículo 53 de la Constitución Nacional es el que refiere a el juicio político, a el presidente, vicepresidente, jueces de la Corte y demás, y por lo tanto tiene jerarquía constitucional. Esto es muy cuestionado por Juntos por el Cambio, es cuestionado por las asociaciones de magistrados y también hay algunos constitucionalistas que vos le preguntás y no queda del todo claro si efectivamente el reglamento interno de la comisión tiene rango constitucional. En principio es lo que sostienen y es por eso que van a decidir avanzar por el desafuero de Stornelli, porque se va... Que es algo que lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, ahora vamos a eso porque la gran pregunta va a ser qué va a pasar efectivamente y si Stornelli va a poder ser traído antes de que finalice todo el proceso del juicio político, que lo más probable es que no. A ver, ¿qué es lo que dice el artículo 12 del reglamento de juicio político? Sostiene que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la obligación de testificar, excepto el presidente, el vicepresidente, los gobernadores y los vicegobernadores. No dice nada ni los fiscales, ni dice nada de los jueces. Por lo tanto, la presidencia de la Comisión de Juicio Político sostiene que Stornelli sí o sí tiene que presentarse y declarar obligado a hacer toda la verdad en persona. ¿Qué es lo que sostiene Stornelli y qué es lo que sostiene en sintonía también Juntos por el Cambio cuando se dio todo este debate en la última reunión de comisión? Stornelli sostiene que él tiene inmunidad de concurrencia, que como fiscal tiene un rango superior, que la inmunidad de concurrencia que tiene como fiscal tiene un rango superior al reglamento interno de la comisión. Hay una superioridad respecto a lo que el artículo 120 de la Constitución, que sostiene que es el Ministerio Público Fiscal, un órgano independiente con autonomía funcional cuyos integrantes gozan de estas inmunidades funcionales. Y que la ley que debería estar regulando si tienen ciertas inmunidades no es el reglamento interno de la comisión, sino que es la propia ley del Ministerio Público Fiscal,
puntualmente el artículo 63, que precisa que estarán exentos de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, en cuyo caso deberán responder por escrito. Claro, pero esto no es un tribunal. Bueno, eso es lo que se sostiene Carolina Gallar y la gran mayoría de diputados. Esto es el Congreso de la Nación, es puntualmente la Cámara de Diputados, que tiene un rol como Cámara acusadora para avanzar en la investigación, citar a todas las personas que considere correspondientes. No es un tribunal, no son las mismas reglas, por lo tanto debería comparecer. ¿Pero quién resuelve esto? Bueno, el problema acá, hay una respuesta política y una respuesta judicial. Por un lado, la cuestión política es, en principio lo resuelve el Frente de Todos, porque son los que tienen mayoría en la comisión. Entonces, son los que siguen, por ejemplo, mandando oficios y siguen reclamándole a Stornelli que se presente sin aceptar ese escrito. Hay un temor hace ya un tiempo de parte del Frente de Todos de que la investigación sea lo más transparente posible, que no se pueda poner en duda y que no se avance en una judicialización misma. Entonces, la discusión está ahí, a ver cómo puede avanzar de parte del propio Poder Judicial de si sigue insistiendo en traerlo. En principio, y vamos a la próxima placa. Te quiero hacer una consulta, dos consultas, estoy atrapadísima. Uno es, ¿cuál es el... repitamos una vez más, cuál es el valor que entiende el Frente de Todos que puede tener el fiscal Carlos Stornelli en los expedientes que intentan probar el mal desempeño del trabajo, de las funciones de los integrantes de la Corte? En definitiva, para recordar, eso es lo que se está evaluando. Exacto, perfecto. Entonces, ¿para qué Stornelli una vez, Stornelli dos veces? ¿Para qué? Stornelli una vez porque el argumento formal es que Stornelli fue el fiscal que intervino en la primera causa que en ese momento estaba a cabo bajo el juez Sebastián Ramos, que iba a investigar el contenido de los chats que se habían filtrado entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, en el cual se hablaba y un poco se bajaba línea sobre cómo lidiar con dos fallos que por entonces estaba tramitando la Corte Suprema de Justicia. El fallo que declara la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura y el fallo que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires en la distribución de la coparticipación. Dos fallos que forman parte de las causales con las cuales el Frente de Todos está avanzando en el juicio político a los jueces. El argumento del Frente de Todos es que la Corte Suprema, o al menos su presidente, Horacio Rosati, negoció esos fallos con algunos integrantes de la oposición, puntualmente Juntos por el Cambio, puntualmente el PRO en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que quieren llevar a Stornelli es preguntarle por qué Stornelli pidió el archivo de la causa cuando, por un lado, Roteta dijo que no, porque el argumento que sostenía Stornelli era que como eran claramente producto del espionaje ilegal, no se podía avanzar en la investigación. ¿Qué es lo que dice Roteta y qué es lo que dice el juez Alejo Ramos Padilla, que también en otra causa, porque recuerden que se trataron como 3 o 4 denuncias de gobernadores, del propio Axel Kicillof, creo que fue Zamora también, en otra causa en simultáneo dice no está totalmente claro que esto haya sido producto de el Estado espiando ilegalmente a Robles o a D'Alessandro, sino que hay que terminar investigando porque es muy problemático lo que dice como fruto de estos chats, entonces al menos hay que seguir investigando, no se lo puede cerrar así como así. Lo que le quieren preguntar a Stornelli, lo más importante es por qué considera que es producto del espionaje ilegal y por qué considera que no era necesario seguir investigando. Claro, sí. y además, perdóname María, uno de los invitados para mañana, que es este abogado Maceo, él fue el denunciante, a partir del cual tomó la causa el fiscal Ramos, en ese momento, que la tomó en la feria y definió de forma excluyente y terminante en prácticamente 2 o 3 días que eso no era válido, con lo cual está también allí la causal del juez que van a volver a llamar, porque ahí hubo, según lo que entiende el Frente de Todos, falso testimonio, y cómo continúa en ese sentido la causa, que justamente lo que dice María, si esos chats se consideran verdaderos, entonces la relación entre Robles y D'Alessandro es espuria, y como emisarios de Larreta y de Rosati. Sí, y ahora la otra pregunta que tenía para hacer antes de seguir sobre el tema del posible desafuero es, ¿qué esgrimió Stornelli sobre por qué no iba a ir de manera presencial y sí le interesaba dar respuestas a la Comisión de Juicio Político, pero por escrito? Eso es lo que decía antes, se valió de... que lo que primaba
era la ley del Ministerio Público Fiscal, que sostiene que los fiscales tienen determinadas inmunidades para dar testimonio y que pueden hacerlo por escrito. Pero si él quisiera, más allá de esa inmunidad, él podría ir de manera preferencial. Sí. Por ejemplo, No. Absolutamente. Si vos te vas al reglamento interno, por ejemplo, los gobernadores están exceptuados, pero ya sabemos que muchos de ellos van a testificar cuando sea el momento de discutir la coparticipación. Entonces, uno puede librarse y por eso incluso formó parte de discusión cuando se le pidió al propio Alberto Fernández que compareciera, que tiene puede no hacerlo, pero bueno, también puede sí hacerlo. Ahí forma parte de la discusión. Sí. Pero el argumento de Stornelli es ese. Según la ley del Ministerio Público Fiscal, yo puedo exceptuarme y declarar bajo escrito. Y que incluso que es lo que también sostienen de Juntos por el Cambio, dicen, che, déjenlo declarar por escrito, que cambia, declararía de todas maneras, pero claramente para el Frente de Todos, que va a querer hacerle muchas preguntas, probablemente no solamente las referidas a esta causa, sino las que tienen que ver con la causa de los cuadernos, lo necesitan ahí. Lo necesitan ahí, en todo caso, para que se niegue a declarar, porque es una imagen política muy potente también. Y está el problema también de que no haya un efecto contagio, porque si vos le aceptás esto a Stornelli, todos los fiscales y todos los jueces, ninguno más va a querer volver a comparecer. Y de repente se te desinfla todo el proceso de investigación, que hasta lo que pasó con Stornelli venía bastante aceitado y de parte del Frente de Todos estaban muy satisfechos con cómo se está dando, porque todos estaban compareciendo. Igual bastante previsible este punto. Sí, es previsible por las conductas anteriores que ha tenido, bueno, que las tiene ahí María para explicar, y en un personaje que durante bastante tiempo estuvo haciendo declaraciones acerca de algunas causas en los medios de comunicación, y cuando lo llamaron a declarar en la justicia, que es donde valen efectivamente lo que uno dice y no ante una cámara, se negó a concurrir, como en el caso de Alessio. Como el caso de Alessio. Bueno, vamos a eso. ¿Cómo puede seguir esto? Mañana cuando Carlos Stornelli se niegue a comparecer, se va a oficializar que se va a emitir una denuncia al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en el cual se le va a pedir una sanción y se va a avanzar con el desafuero para poder traerlo por la fuerza pública. ¿Esto qué significa? Es un proceso que para todos los fiscales se va a desarrollar adentro del Ministerio Público Fiscal, en donde se abre un proceso interno con un tribunal de enjuiciamiento. Esto ya la había, como bien decía Fabi... Un jury de enjuiciamiento, exactamente. Ya había pasado en el 2019 a pedido del juez Alejo Ramos Padilla, que lo vimos hace 2 semanas cuando vino también a comparecer por la causa de los chats, que después de que Stornelli evadiese por 8 meses los llamados indagatoria, en el caso de Alessio, el Consejo Evaluador, o sea, Alejo Ramos Padilla, pide que se avance con un desafuero para obligarlo a traerlo. Recordemos que en ese momento él estaba terminó siendo procesado en esta misma causa. El Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal concluye que había que enviarlo a juicio político, y para evitarlo Stornelli terminó compareciendo. Es decir, porque también el propio Casal, que es su jefe directo, él está en una situación bastante incómoda porque es el que tiene la decisión última, pero si tenés ¿cómo es el cargo directamente? El Consejo Evaluador le terminó concluyendo que se podía avanzar en un juicio político, le dijo, che, tenés que ir. La idea es generar esa presión política para que Stornelli sienta la necesidad de presentarse antes de que efectivamente se realice ese desafuero. Porque como decías, Meli, un desafuero es un proceso larguísimo y va a ser mucho más largo que lo que va a llevar el juicio político. Estamos calculando que más o menos va a terminar julio el juicio, todo el proceso de investigación, más o menos. ¿Vos crees? Junio, julio, yo que vamos a ver si termina extendiendo, pero la idea que tiene en principio es junio, julio, no se puede extender mucho más porque en algún momento la gente va a arrancar con la campaña, la campaña más fuerte. Hay que tenerlos a los 16 diputados y diputadas todas las semanas para que no se te caiga el quórum. Va a ser más difícil de sostener y también la atención va a estar puesta en otro lado. Recordemos que más allá, una cosa son las audiencias testimoniales, pero en simultáneo se están liberando oficios, se están llegando todo lo que es la prueba documental que se está procesando. Es un trabajo muy extenuante que tiene a los 16 integrantes, cada uno cumpliendo roles distintos, pero 24/7. 90 circulares ya libraron para 90 testigos. Entonces, no se puede sostener eso cuando arranque la campaña electoral, es muy difícil. Entonces, y aparte que es una ficha
para la campaña electoral. Exactamente. Digamos, Bueno, eso te lo muy dicen importante. algunos, no todos están de acuerdo. Hay algunos que te dicen, sigamos hasta diciembre. No, pero vos fíjate si vos... no, obviamente los que saben son ustedes, ¿eh? Yo cumplo otro rol, porque usted, en serio, este fin de semana, si vos te pones a ver más o menos por dónde fueron los discursos de Cristina en Viedma, el discurso de Axel Kicillof, que fue bien determinante en este sentido, el de Máximo Kirchner no apuntó directamente a la justicia, pero sobre el conocimiento de los fundamentos de la causa vialidad y a la luz de lo que va a pasar aquí en juicio político, que está todo naturalmente interrelacionado, te das cuenta que parte de la ficha del mensaje construido del Frente de Todos, o de lo que hasta ahora conocemos como el Frente de Todos, pues también es una gran incógnita, que es lo que puede suceder, está puesta en señalar que la justicia es la manzana podrida. Absolutamente, sí. O sea, Ahora esa es la construcción. hay algunos... Desde lo semántico lo digo. Sí, y te lo dicen diputados y diputadas. Nosotros ahora vamos con el dictamen acusatorio, lo llevamos y va a formar parte de toda la campaña, más teniendo en cuenta que hoy en día el Frente de Todos, o al menos un sector, parte de la idea de que existe una proscripción contra su principal líder política, que refiere a un partido judicial o mafia judicial, dependiendo de qué funcionario o funcionaria lo diga, que le está impidiendo al peronismo ganar las elecciones. Entonces, forma parte de todo ese discurso político, y el juicio a la Corte Suprema es una parte muy importante. El tema de las discusiones, si para eso necesitas tenerlo en paralelo a la campaña, entonces por un lado estás machacando con el juicio político, que está teniendo muchas repercusiones en términos de espectadores, o la otra, o si en realidad tenés que darle un cierre una vez por todos, porque hay una realidad, y también te lo dicen otros dirigentes del Frente de Todos, la agenda va a pasar más por la cuestión económica, y hay una y la seguridad. Y la realidad es que subirse a una campaña hablando del juicio político de la Corte Suprema cuando tenés un 100% de inflación es muy difícil. Lo que ellos pasa, mismos lo reconocen. Lo que pasa que esta es una interpretación mía, no estoy basada en información, sino que es una apreciación. El tema, digamos, de elegir como construcción del enemigo desde los discursivos a la justicia es algo que es muy lejano para las personas. No es algo que es tangible. Yo pondría un poquito más la mirada en ese lugar, porque uno de los órganos más, de alguna manera, más desprestigiados en el país es el tema de la justicia. Entonces, si vos podés, de alguna manera, conectar la vida cotidiana, lo que le sucede al ciudadano de a pie, con lo que efectivamente lleva adelante, independientemente de las causas del juicio político, pero sí de la cotidianeidad, porque desde el hecho de tener 1000 conflictos con una empresa, hasta no poder conseguir, no sé, una habilitación en la cual esté involucrado algún funcionario judicial, si vos mirás quiénes son los organismos más desprestigiados, de los poderes más desprestigiados, toda la gente te va a hablar de la justicia, por distintos motivos, porque entran por una puerta, salen por la otra, porque no hay... Bueno, yo estaba el otro día, lo traigo a colación, en la Casa Rosada, una persona se subió a la reja de afuera, al máximo, al tope de arriba, ¿no? Y se amenazó con tirarse. Y esta persona... ¿Esto pasó ahora estos días? El viernes pasado, sí. ¿Mira? El viernes pasado a las 4 de la... Después me fui de acá, a 6:30. Y esta persona, bueno, lo había hecho en otras oportunidades, pero ¿qué le pasaba? Tenía había perdido un hijo, hace como 7 u 8 años, se había ido a la justicia, no conozco bien los pormenores del tema, pero estaba tratando de recuperar algo, de que se conociera el tema. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo creo que es cierto que el tema del juicio político es lejano, pero lo que sí es cercano a todos son todos los conflictos cotidianos que vos tenés con tu vecino, con tu pareja, con tu expareja, digamos, y que tiene que tener una solución rápida e inmediata, y la justicia no lo cumple. Sí, lo que es verdad, lo que vos decís, lo que pasa es que en el paraguas del funcionamiento de la justicia, nosotros, ¿no? Sí. Los seres que formamos parte de esta sociedad y no formamos parte del poder político, en realidad el único momento en el que podemos llegar a formar parte de algún proceso judicial es en carácter de víctimas de algún delito. Entonces, el de algún delito que en general son delitos penales o delitos civiles. Entonces, todo lo que tenga que ver con la justicia política,
la justicia federal, es algo que nos resulta relativamente lejano, digo desde la construcción, No, pero, ¿no? por ejemplo, el pero, tema pero Rosario es un caso muy concreto que acá se discute muy concretamente en el Congreso nos lo explicaban los distintos diputados que han formado parte del Consejo de la Magistratura o que han sido personas que se criaron académicamente en el mundo de las leyes, te explican que en realidad sí, parte de la solución, no es todo, pero parte de la solución es modernizar la justicia, es acelerarla, es generar fiscalías que estén territorialmente cerca de los lugares donde se están cometiendo delitos, que es un poco lo que no viene pasando en Santa Fe. Pero no tenés, por ejemplo, mediaciones que se resuelvan rápido entre vecinos. O sea, hay cuestiones que hacen a la justicia, a la vida cotidiana. Lo laboral. Lo laboral, bueno, o sea... Sí, pero ahí el tema es, hay cuestiones, pero no son el todo, y a los jueces no se los vota, y hay hasta... Bueno, y eso es lo que... cierto, y hay una conciencia dentro del Frente de Todos que no se está pudiendo unir. Hacer carne. Exactamente, determinada podredumbre, como quieran, lo sostienen ellos dentro del Poder Judicial, con las consecuencias económicas que tienen. Porque también hay una realidad y un gobierno lleva a cabo una política económica y no todas las responsabilidades, si bien en el caso de la inflación se tiene en cuenta con los aumentos de las tarifas de internet y cable y demás, no se le puede achacar todas las responsabilidades a la justicia, se lo hace un gobierno y cuando tenés que dar cuenta de una inflación del 100%, una progresiva flexibilización en la gran mayoría de los ámbitos de trabajo, la dificultad cada vez más creciente de comprar alimentos, es muy difícil seguir de comprar algo, pero bueno, ¿no? Puntualmente digo alimentos porque, claro, bueno, es lo que afecta más a puntualmente a las clases populares y lo que tiene que ver los alimentos de los alquileres. Entonces, si bien uno puede discursivamente, y es parte del objetivo del oficialismo, vincular una situación con la otra, llega un momento cuando vos estés cada vez más cercano y la inflación no la siga pudiendo contener, que vas a tener que cambiar el discurso. Me parece muy difícil, por fuera del microclima político, poder sostener esa hipótesis. Sí, totalmente. Y además cuando vos salís a medir a determinados candidatos, independientemente del color político, en realidad lo que la gente termina sintiendo es si ese candidato, esto hablando muy a grosso modo, pero si ese candidato va a poder resolverle sus temas cotidianos. Bueno, de eso es lo que estamos hablando. Si concretamente ese candidato es capaz en algún momento de controlar la inseguridad en el lugar donde él vive, porque aún así estamos hablando Rosario, pero para nosotros que somos porteñocentristas, en nuestra gran mayoría y que nos centramos mucho, la agenda que se setea es porteñocentrista. Rosario sigue pareciendo casi como... sigue teniendo una sensación de bueno, pero pasa ahí. Todavía no golpearon nuestra puerta. Pasa ahí. Es un quilombo enorme, pero bueno, ya está más... pero nos siguen diciendo que sucede ahí. Cuando también sucede acá, porque dos tipos se agarraron a los tiros en Constitución, ¿no? Y también fue por droga, no fue por otro motivo. Y quedó en el medio un nenito de 4 años en el medio de la lluvia de balas. Y pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares, en los barrios no populares, porque la guita del narcotráfico que se lava en Rosario, se compran las lanchas acá en Nordelta por las que pasean por el Delta, digo. Entonces, es mentira que pasa ahí, ya está, es un problema menos. Pero bueno, sabemos que detrás de los políticos y de la campaña lo que hacen es sondear distintas temáticas y tratar de recuperar distintos discursos. Aparte, Cristina, más allá de las preocupaciones genuinas. Cristina en La Plata, que fue hace 2 meses más o menos, se refiere a un tema que siempre fue medio complicado para cierto sector del kirchnerismo, como es la seguridad, y de repente todo el mundo estaba esperando que se pronunciara respecto a su candidatura y empieza a desglosar la necesidad de dar una respuesta que no sea ni gatillo fácil, ni ningún tipo de respuesta, hace ya 2 meses. Entonces, no es claramente. Ella misma hizo la lectura de lo que estaba pasando y cuál es uno de los principales reclamos que hoy en día se están haciendo hace ya un tiempo. Y también si uno le pone ahí una lupa, ¿no? Y digamos, mire un poco lo que pasa en las democracias en Latinoamérica o en toda la región, son procesos transicionales donde se están cuestionando a todas las instituciones, ¿no? Y la cuestión de la representación también. ¿Quiénes son aquellos que están del otro lado? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo viven la vida? No sé... ¿están a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Tienen un discurso feminista o un discurso más bien vinculado a otros sectores? Bueno,
digamos, el ciudadano mira todo eso y hay que ver cómo gravita todo eso, ¿no? Sí, claro. Mira todo eso cuando tiene el principal problema solucionado. En líneas generales, el tema del bolsillo es indudablemente lo que manda, a pesar que desde el gobierno en estos momentos están observando, bueno, van a ir a elecciones con un 60%, que es lo que en principio proyecta Massa de inflación, que es una inflación elevadísima. Altísima. Y uno pregunta en el gobierno si se pueden ganar elecciones con esta inflación. Sería al revés de como planteaba Clinton, ¿no? Es la economía estúpido que había dicho en el año 95. Bueno, acá lo que plantean desde el gobierno, muchos lo dice Alberto Fernández en un discurso, lo dice Máximo Kirchner de alguna forma parecida, es la derecha estúpido. O sea, vienen por tus derechos. Y en una economía en la cual no está recuperado, volver igualmente a mostrar nuevamente al ápero Macri, tampoco es un discurso que efectivamente levante la participación. Claro, porque mientras sigan hablando de lo que hizo Macri y Juntos por el Cambio, pues sostenga, aunque sea un programa de gobierno, le están hablando, me parece, a diferentes personas. Bueno, otro de los temas, sin lugar a dudas, tiene que ver con la sequía, el cambio climático y todos los efectos que esto está trayendo al campo. Por eso Horacio Bon, en su programa de entrevistas, estuvo charlando con el diputado Burjaile y hablan concretamente sobre, ¿es posible que el campo desarrolle actividades sustentables? ¿Es posible que esta ley que se pretende aplicar, que es de la, digamos, que trata de integrar en procesos de industrialización y de tecnología con la actividad agropecuaria, vayan de la mano? Sobre esto habló Burjaile con nuestro compañero Horacio Bon. La gran pregunta que nos tenemos que plantear es, la producción debe ser sostenible y esta sustentabilidad productiva tiene que tener tres patas: social, ambiental y económica. No hay ninguna manera que, si faltan una de estas patas, pueda sostenerse en el tiempo. Tal cual. Si degradamos el medio ambiente y no nos sirve porque complicamos el futuro, hipotecamos el futuro. Si económicamente no es viable tampoco, y le tiene que servir a la sociedad lo que hacemos, si no, no está. Ahora, en el mundo hoy somos alrededor de 7.000 millones de habitantes. Es un número importante. Y la población crece exponencialmente, casi al 1% anual. Así que si vos sacás 7.000 millones dentro de 20 años, digamos en el 2050 estaremos alrededor de 9.000 millones de habitantes. Ahora, ¿qué limitante tenemos en todo esto? La limitante que tenemos es la superficie, que la superficie y el agua son finitas, no es infinita. Total. Entonces, cuando yo tengo una superficie finita, tengo una población que crece exponencialmente y debo abastecer al mundo con alimentos, lo que me queda es aplicar tecnología, porque si no va a haber más hambre en el mundo. Bueno, ahí yo tengo que ir a la coyuntura inevitablemente, ahí anda medio demorado este proyecto de agrobioindustria, donde más allá de lo que nos da la tierra los animalitos, hay que procesarlo, más allá del valor agregado, porque si no nos quedamos a mitad de camino. Yo estoy de acuerdo con vos. Es un proyecto, tengo que decir la verdad de ese proyecto. Es un proyecto que entró en el año 2021, que lo impulsó el entonces ministro Julián Domínguez. Yo no presidía la comisión en el año 2021, la presidía al frente. El año pasado, en el 2022, por diferencias en el bloque oficialista, se terminaron de conformar tarde las comisiones. Lo primero que hice es citarlo al ministro Domínguez. Ah, mira qué bueno. Empezamos a trabajar, hubo un cambio de ministros. Claro. Entonces, cuando hay un cambio de ministros, lo que normalmente haces es esperar a ver si los lineamientos del ministro que viene concuerdan con el anterior. Recuerdo que a mí no me gustaba el proyecto. Se lo dije al entonces presidente de la comisión Massa, se lo dije a Julián Domínguez, que me dijeron, métele mano. ¿Métele mano? Métele mano. Ah, mira qué bueno. Digo, trabajamos... Cuando se habla a veces de ser transversales para ir saltando grietas. Sí. Qué bueno. Bueno, pero digo, entonces trabajamos con Carlos Heller, con la entonces diputada Victoria Tolosa Paz, con Marcelo Casareto, con Sergio Massa, con Bailo, con el secretario Juan José Bailo. Llegamos a un dictamen medianamente de consenso, yo te diría que está bastante bien. Por supuesto que
unanimidad no hay. No tuvo Jesucristo unanimidad, menos va a tener un proyecto productivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Diferencias internas que no vale la pena hoy remover, que estaba la ley de humedales. ¿Está empantanado eso? No, eso se va. Perdió estado parlamentario el 28 de febrero, pero estuve hablando con el presidente del bloque, con Casareto. Yo creo que uno tiene que pensar cuál es la mejor ley posible, tal la cual, ideal. Tal cual. Y dentro de esa posibilidad nunca hay que tener y perder la visión que ninguno tiene mayorías propias. Ahí estaba la palabra de Burgele, que arrancó hablando de la sequía del campo y terminó hablando de las mayorías propias. Pero bueno, en un ratito vamos a seguir repasando la entrevista que le hizo nuestro compañero Horacio a Ricardo Burgele. Nos vamos a ir a conocer una muestra de fotografía que está teniendo lugar aquí en el Congreso de la Nación, en el anexo concretamente. Nos va a contar Gonza de qué se trata nuestro compañero en vivo desde el móvil, porque está totalmente relacionada con el 8M. Es una muestra que tiene que ver o que intenta reflejar la lucha de las mujeres. Gonza, contanos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Meli, buenas tardes para todos los compañeros, compañeras. Nosotros nos estamos ubicando aquí en uno de los anexos, muy cerquita del anexo A, en la Cámara de Diputados de la Nación, en esta muestra que, como bien estamos mostrando en un gran plano de Cristian, nuestro camarógrafo, nuestro compañero, Mujeres que luchan. Es justamente la muestra de Mónica Hasenberg, esta fotógrafa que nació en 1954 en la Argentina, que ha sido justamente una de las pocas fotógrafas que ha tenido su desarrollo y se ha destacado allá por la década de los 80 en fotografiar, en mostrarle a la sociedad, por sobre todas las cosas, la lucha de la mujer en aquella época, y para eso estamos aquí junto con Gisela Manero de la Dirección de Igualdad de aquí, de la Cámara de Diputados de la Nación, para que nos cuente un poquito más en detalle el porqué de esta muestra. Gisela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Contanos un poquito de qué se trata y por qué Mujeres que luchan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, están? Gisela. Buenas tardes, hola Meli, hola a todo el equipo, gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, como bien recién lo reflejaba el compañero, esta es una muestra en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una segunda actividad que impulsamos desde las áreas de género y de cultura. Tuvimos una primera actividad el jueves 9 en el Salón de los Pasos Perdidos, reconociendo a las trabajadoras que ingresaron con el retorno a la democracia en 1983. Y hoy tenemos la posibilidad de inaugurar la muestra de Mónica Hasenberg, Mujeres que luchan, que si todavía no pasaron por acá se las recomiendo porque es una muestra fotográfica que recorre justamente la lucha de las mujeres desde la vuelta a la democracia. Mónica comenzó a registrar a las madres en esas rondas y llega hasta y pasa por distintos momentos, ¿no?, de la lucha de las mujeres, porque también hay muestras fotográficas de Ni Una Menos, también hay de la lucha por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y para nosotras es un placer poder volver a estar hoy con Mónica porque ustedes están al tanto del proyecto Ahora que sí nos vean, que también impulsamos desde la Cámara. Esas primeras imágenes de María Remedios del Valle, de Evita, de Macacha Güemes y de la muestra Nuestra Historia, Nuestros Derechos, que está en el hemiciclo del Palacio Legislativo, donde también hay dos imágenes de Mónica, porque como bien lo decían recién, ella es una de las pocas mujeres en la década de los 80 que se dedicaba al fotoperiodismo. Cuando nosotras hicimos la muestra Nuestra Historia, Nuestros Derechos, nos costó mucho conseguir mujeres fotógrafas de la época y Mónica tiene un registro fotográfico increíble, muchas fotos de la lucha por la patria potestad, por el divorcio, así que es un placer poder volver a presentar una muestra con ella, de su autoría. La van a estar acompañando en el panel de hoy la antropóloga Mónica Tarducci, va a estar la diputada Natalia Souto y moderando Amanda Alma, así que va a ser un diálogo nuestra compañera. Para poder repasar. Sí, un placer también, un privilegio de poder tenerla acá. Y van a estar un poco dialogando sobre las distintas etapas, ¿no?, del movimiento feminista, de los movimientos de mujeres, con las distintas luchas de esas demandas que llegaron de la calle al recinto y que Mónica puede ilustrar muy bien con todas sus imágenes. Y me imagino para ella también haber elegido esta actividad tiene que haber sido en sí mismo una evolución, ¿no? Una muestra viva
de todos esos derechos adquiridos para nosotras las mujeres, porque en ese entonces para ella, me imagino que con cada captura, con cada flash, también estaba arriesgando su vida en un momento muy delicado Totalmente. de nuestra vida política. Totalmente. O sea, que ella en sí misma es un testimonio, cómo cobra ¿no? sentido, relevancia, exacto, a 40 años de democracia. Y también lo interesante de esta muestra es el diálogo intergeneracional, ¿no? Porque vemos a las madres, vemos a las abuelas y vemos a las pibas también que tomaron las calles, ¿no? A partir del 2018 y ese diálogo que se pueden ver en las imágenes es muy interesante y también lo que es poner en valor, ¿no? Digo que la lucha de los movimientos por los derechos de las mujeres y diversidades comenzó hace muchísimo tiempo y que por suerte hoy contamos con el registro de Mónica para poder ponerle una visión a esa lucha más histórica. Sí, Gisela, yo también trataba de prestar atención a las fotos que nos iba previamente mostrando nuestro camarógrafo, que es una recorrida por las fotos de Mónica Hasenberg. Pensaba cómo también fue, gracias a la lucha de las madres, indiscutible que el lugar para disputar los derechos es la calle. Porque todas estas mujeres que luchan tienen ese escenario, ¿no? Son todas fotos en general a cielo abierto, en plena calle, activamente buscando derechos. Sí, activamente, de manera colectiva, ¿no? También eso es lo interesante. En las calles, juntas, agrupadas, eso es un poco lo que Mónica intenta reflejar en cada una de sus muestras, porque esta es una de las tantas muestras que ella tiene. Sí. También en el marco del 8M hay otra muestra de las mujeres de los 80 específicamente, que va a estar exhibida en el Archivo General de la Nación, y así ella tiene un archivo increíble donde si tienen la posibilidad de poder conocerlo es súper interesante. Y otra cosa que estaba pensando sobre esa descripción que hacías vos, que también la lucha es acumulativa, ¿no? La lucha por la ampliación de los derechos siempre se para gracias a la lucha que otras mujeres previamente hicieron por las mismas o por otras causas. Pero es como escalonada, ¿no? Totalmente. Es como siempre es una pirámide hacia arriba, es ascendente la búsqueda de mayores derechos. Sí. Totalmente, creo que eso es lo importante que tenemos que hacer desde los feminismos, ¿no? Como poder revisar que antes nos precedieron otras en las luchas y que tomamos la posta justamente para seguir, ¿no? En este ámbito legislativo, a nosotras siempre nos gusta remarcar, ¿no? Si podemos pensar desde lo legislativo, de la mano de Evita se llegó al voto, pero también hubo muchas antes que pelearon para que eso pueda ser, para que pueda ser un hecho. Después siempre ponemos en valor a la ley de cupo, ¿no? Que fue esa ley que permitió que las mujeres puedan acceder, y ahí, bueno, el reconocimiento a quienes desde el legislativo y desde el ejecutivo en ese momento traccionaron para que eso sea posible, la ley de paridad y así todas esas leyes que tienen como bandera por el momento histórico, por el momento a otras mujeres, poder reivindicarla y poder ponerlas en valor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela. Fabián Guadalman te habla. ¿Cómo estás? La verdad que pasamos por ahí, por el pasillo, son muy impresionantes muchas de las tomas que hizo Mónica. Y la consulta va, bueno, venimos de años en los cuales efectivamente la lucha de las mujeres, una las mira, las acompaña, y han tenido una efervescencia fundamental con la sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Hoy, ¿cuál es, a tu entender, la consigna o lo que en estos momentos se impone como reivindicación fundamental para el movimiento feminista en una Argentina a la cual, bueno, en los últimos años ha habido conquistas? ¿Cuál te parece que debería ir? ¿Por dónde debería ir en ese sentido la lucha? Mira, yo creo que el tema de los cuidados, de poner en el centro de la escena, visibilizar las tareas de cuidados, creo que está siendo desde el último año una de las piezas fundamentales, ¿no? Entendiendo que las tareas lo que nos dejó la pandemia de manifiesto es que las tareas de cuidado siguen recayendo sobre las mujeres principalmente, esa doble jornada, ¿no? En la casa y las que salen a trabajar en el ámbito público, pero me parece que, bueno, y esta casa también, ¿no?
¿no? Tiene que darse el debate sobre las licencias, qué pasa con las licencias de las personas no gestantes, de las paternidades. Creo que es un tema central que se viene a discusión. El año pasado el Ejecutivo presentó un proyecto de ley y creo que las comisiones van a trabajar en ese sentido, porque las tareas de cuidado son la base de la desigualdad, ¿no? Si miramos históricamente y miramos estas fotos también de Mónica, nos damos cuenta que las demandas siempre recaen también por el acceso de las mujeres a la universidad, al trabajo remunerado, ¿no? Porque las tareas de cuidado, claro que son un trabajo, lo que sucede es que son invisibles, implican una sobrecarga y no están remuneradas. Así que me parece que también pensando en el ámbito legislativo, que es nuestro contexto, el debate que se viene tiene que ver con las tareas de cuidado. Y la semana pasada el ministro de Economía anunció, ¿no?, el índice de crianza, que es poner ese valor a cuánto cuesta criar a un hijo, una hija, un adolescente en nuestro país. Me parece que también ahí es una manera de poner sobre la mesa esta desigualdad que implica las tareas de cuidado por un lado y las crianzas y los hogares monomarentales y cómo recaen sobre las mujeres estas tareas. Gisela, bueno, primero agradecerte que hayas tenido unas palabritas con nosotros antes de la presentación formal de esta muestra, y lo segundo es que invites, si se puede, a la comunidad, no sé si esto está abierto al que quiera venir a verla, que nos cuentes por cuánto tiempo van a quedar expuestas las fotografías, obviamente más allá de que en un rato vamos a estar acompañando este debate, pero hacenos un anticipo vos. Bien, esta muestra la pueden visitar de manera libre y gratuita en este anexo hasta el viernes 17 de mayo, hasta las 20 horas. Así que invitamos a todos y a todas a que puedan disfrutar de la muestra de Mónica. ¿17 de mayo o de marzo? Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. De marzo. Ah, de marzo. Hasta este viernes. Perfecto, esta semana. perfecto. Esta semana. Buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho, Gracias. Muchas gracias. Por la tarea que llevan adelante. Gonza, contanos a qué hora empieza el acto entonces ahí. Sí, exacto. Bueno, este acto va a comenzar en breve, nada más y nada menos. Estamos muy cerquita ya del comienzo del mismo, porque esto será a las 3 de la tarde, así que estaremos atentos, Meli, al comienzo del acto. Exactamente. Dale, nos 100 minutos ya estaremos aquí con la gente, y ojalá que tengamos la posibilidad, antes de que comience, de hablar con la fotógrafa, ¿no? Sí, con Mónica. La representante y también protagonista de este evento, exactamente. Perfecto. Con Mónica Hassenberg. Dale, hacemos una pausa muy cortita para poder volver ahí con esa actividad. Ya venimos. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV. Los créditos UBA, que fueron pensados como un instrumento útil, se ha convertido en una fuente de asfixia para muchos sectores que han tomado este crédito, y hay que buscarle alguna solución. Respecto a los proyectos, el de Compre Trabajo Argentino interesa a las pymes porque le otorga una preferencia especial en lo que hace a las compras del Estado. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Lugar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales. Y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación, en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina, y reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional, la verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Punto Género, lunes, 23 horas. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, reemplazar las lámparas comunes por lámparas LEDs. Te iluminan mejor y ahorran más energía. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Que el poder estar en una orquesta genera otros vínculos, genera otras instancias también para los pibes y pibas de muchísimos barrios de nuestra Argentina, donde empiezan a ser parte de una orquesta, a elegir un instrumento para tocar. Eso, digo, en la formación subjetiva de estas niñeces, es un antes y un después. La crisis por el narcotráfico en Rosario, la inversión que hace el Ministerio de Seguridad, y vamos a tener días muy fuertes con este tema, porque recordemos que Aníbal Fernández viene diciendo, bueno, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo no puedo enviar 100.000 policías, no los tengo. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos de regreso después de la pausa y nos metemos a la segunda y última hora de esta segunda edición de DTV y ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado. Diputada Daniel Arroyo, hidratándose con este calor infernal. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Sobreviviendo, ¿no? Está fatal. Sobreviviendo. Difícil, duro, de verdad, ¿eh? Sí. Realmente difícil. Y yo siempre pienso en las personas que tienen casa de chapa, realmente en situación muy crítica. Para mí siempre el frío es la peor situación, pero estos calores en los barrios populares, que es todo chapa, muy bajito el techo, terrible. Sí, y en las escuelas también, ¿no? Que vienen teniendo distintos déficits desde el punto de vista estructural. Ahora hoy leía que hay algunos que ya están o suspendiendo clases y actividades o bueno, viendo de qué manera pueden asegurarse que los pibes no sufran golpes de calor, porque no se puede hacer frente a estas temperaturas. Sí, de hecho, un problema en general de las escuelas es que hay muchos chicos en un aula, muchos más chicos de lo que debería haber, o sea que de por sí ya es complicado. Además el calor, en muchos casos los problemas que cuentan los propios chicos con los ventiladores, el problema de que si se abre la ventana es peor porque entra todo un calor sofocante. Sí, he visto que muchas escuelas, incluso he estado hablando hoy con algunos barrios, muchas escuelas sí, efectivamente han parado las clases. Es muy complicada la situación. En los barrios más pobres, donde hay mucha chapa baja y mucho calor, la gente no tiene dónde estar y en la puerta de la casa se está peor porque es más calor todavía.
Metiéndonos en la agenda parlamentaria, esta semana se vuelve a reunir la Comisión de Juicio Político, también se va a reunir la Comisión de Comercio. La semana que pasó se recibió la visita del Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se reunió también el plenario de comisiones que pretende darle celeridad a la justicia en la provincia de Santa Fe. Usted, que fue parte del Gobierno Nacional y ahora es diputado nacional, ¿qué mirada tiene sobre todos estos frentes abiertos políticos tan importantes? Yo creo que hay que dividir en tres planos. El caso claramente de juicio político es un caso que genera tensión y dificultad entre oficialismo y oposición. Eso está claro, a mi modo de ver está avanzando correctamente la Comisión de Juicio Político, tomó los 14 expedientes, citó a algunas personas y ahí hay conflicto. Hay un segundo cuestión que no hay conflicto, que es el tema del narcotráfico, los juzgados federales en Santa Fe y en particular la situación de Rosario. Está claro que ahí todos tenemos que tirar para el mismo lado y hay un problema serio de venta de droga, narcotráfico. El que vende droga gana más que el que trabaja, da crédito y es un actor central en el barrio y para mí siempre es el problema hoy. Y después el resto de las comisiones, para mí lo que necesitamos es tener rápidamente, ir al recinto y tener sesión. Yo espero que lo podamos lograr la próxima semana o los próximos días. Hay varios temas que están aprobados ya en comisión, que hay acuerdo general. Yo espero que la Cámara de Diputados empiece a tomar una celeridad y empecemos por lo menos a tener varias sesiones de acá a mitad de año, que es cuando empieza ya la campaña electoral más fuerte. Daniel, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. Buenas tardes. Consúltate. Buenas tardes, María. Puntualmente con este proyecto de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, que como vos bien decías, logró de alguna manera unir un poco al oficialismo y a la oposición después de varios meses de bastante tensión y de dificultad de sesionar en la Cámara de Diputados. ¿Se está conversando respecto a la posibilidad de que haya una sesión la semana que viene o la próxima con esta iniciativa de consenso? Sí, yo entiendo que sí. Primero, espero que sea la semana que viene. Si no, será la otra, pero que rápidamente hagamos una sesión. Esa sesión, entiendo yo, va a ser de temas acordados o trabajados en conjunto. Este es uno y es muy necesario y muy rápido. El problema del narcotráfico tiene varias aristas. Es un problema crítico, de verdad. No es solo Rosario, sino es conurbano bonaerense, Rosario, pero también Córdoba, San Miguel de Tucumán, los grandes centros urbanos. Y hay un acuerdo general que, por lo menos avanzando la justicia federal, hay una línea que empieza a mejorarse. Yo entiendo que sí, que en la próxima sesión, cuando vayamos a recinto, este tema va a estar. Espero que sea cuanto antes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fabián Waldman te saluda. Volviéndote al Buenas tema... tardes, Fabián. ¿Cómo estás? Volviéndote al tema de la situación actual que se vive en la provincia de Rosario, el Gobierno Nacional implementó algunas medidas. Una de ellas tiene que ser con fue el envío de del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Otro fue la instalación de unidad de investigación fiscal. También, por supuesto, el envío de gendarmes. Vos fuiste ministro de Desarrollo Social y entiendo que el Gobierno Nacional también allí está trabajando con esta estructura. ¿Qué medidas pensás que debería implementar allí la ministra Victoria Tolosa Paz para hacer más efectiva la llegada y poder de alguna manera ir desarrollando políticas activas para que lo que vos estás denunciando, que pasa en Rosario, pasa en el conurbano, pasa en Córdoba, pueda alcanzar, digamos, empezar a disminuir por lo menos o aplacarse? Sí, mi experiencia como ministro, yo trabajé mucho con el ejército en el momento de la pandemia y de la entrega de comida y la logística, es que tiene una organización, una logística, un esquema de coordinación realmente positivo. Yo entiendo que si una de las tareas va a ser urbanizar barrios, seguramente la dinámica que tienen para organizarse, para poder trabajar en un lugar, generar todo un esquema que en el caso de la urbanización tiene que tener mucho método, mucho trabajo, lo veo positivo, objetivamente. Se funcionó, yo trabajé muy bien con el ejército, con el tema de la asistencia alimentaria, entiendo que la misma lógica se va a dar para abrir calles, a poner cloacas, hacer casas, cordón cuneta, núcleos húmedos, que es urbanizar.
Hay otra dimensión después del tema narcotráfico con lo social, que para mí es más crítica, y es básicamente que el que vende droga es el actor central del barrio, porque tiene billetes. Gana más plata que el resto, tiene billetes y termina dando crédito. Y como todo el mundo necesita plata y no le alcanza, termina tomando crédito en esto. Hoy el narcotraficante, en términos prácticos, el que está en el barrio, el que vende droga, hace dos cosas. Presta plata, da crédito y presta asistencia social. Cuando los pibes necesitan un micro para ir de excursión de un lado a otro en el jardincito del barrio, ese es el que pone la plata y el que ayuda. En ese sentido, a mí me parece que hay que tener, más allá de la tarea del ejército en términos de urbanizar barrios, que me parece muy bien, una política de cortar la venta de droga en los barrios. Eso tiene que ver con la justicia, con los juzgados que se aprobaron en la comisión hace poquito, pero tiene que ver con una tarea integral y, entre otras cosas, con que los jóvenes consigan trabajo, porque hoy, objetivamente, el que gana más plata de verdad es el que vende droga en el barrio. Sí, obviamente es un crimen muy complejo que atraviesa distintos niveles o andariveles para poder apuntar a que se pueda controlar algo que está realmente tocando índices que nunca antes se habían visto. Y usted es vicepresidente de una comisión que es sustancial, que es la de educación. Porque aquí también, ¿no? Uno insiste que las credenciales educativas son la puerta al futuro, pero después esos pibes y esas pibas, en el mejor de los casos, van a las escuelas, pero sus vulnerabilidades de todos los días no están resueltas. Aún así, terminando la escuela, van a después ver cómo subsisten todos los días, ¿no? Eso es lo complejo, o sea, ese famoso puente al empleo, esa famosa comprobación que qué bien que estudiaron, qué bien que terminaron el colegio, qué bien que en el mejor de los casos hicieron un terciario, porque eso les va a dar una oportunidad en el futuro. Sí, yo creo que en el tema educativo tenemos que hacer dos cosas ya, rápido, y yo presenté los dos proyectos de ley de esos dos temas. Uno, tenemos que lograr los 3.000 jardines que nos faltan para que todos los chicos vayan al jardín. Va a equilibrarse la situación en la Argentina si todos los nenes y nenas hacen sala de 3, 4 y 5 años, y cuando van a primer grado tienen condiciones parejas de alimentación y de sociabilidad y comunitario. Eso es lo primero. Si queremos igualdad en la Argentina, igualdad de arranque, tienen que todos tener vacante para poder ir al jardín. Esa es la primera. La segunda es la escuela secundaria. Hoy la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Lo que vos estabas planteando, muchos aún terminando tienen dificultad de trabajo, pero la mitad no termina en tiempo la escuela. Yo creo que hay que hacer un cambio profundo, hay que dar vuelta, pero vuelta de verdad a la escuela secundaria. Tenemos que ir a una escuela secundaria moderna, tecnológica, del siglo XXI, que sea realmente atractiva, que se puedan elegir algunas materias. Sí, con ir al sistema dual. Exactamente, ir al sistema dual, que los últimos 2 años vincula escuela y trabajo. Entonces uno hace distintos tipos de prácticas profesionalizantes, trabajo, dice por acá me interesa, esto para mí no es, elijo algunas materias. Estamos hablando de nativos digitales, los jóvenes son nativos digitales, no podemos seguir nosotros con el esquema de la tiza y el pizarrón frente a un pibe y una piba que lo que le interesa está sobreinformado. Al chico que le interesa el fútbol, sabe cómo va la Liga de Bielorrusia, quiénes son los equipos y tiene todo muy claro. Sí. Y lo que no le interesa, no le interesa. Entonces, en ese sentido yo diría, y estas dos cosas que estoy diciendo son proyectos de ley que planteé y lo empecé a hacer como ministro. Uno, todos los chicos tienen que ir al jardín, no tenemos que hacer los 3.000 jardines, es política de Estado, no importa quién gobierne, es obvio que todos los chicos tienen que ir al jardín en Argentina. Segundo, reformar en serio, rápido la escuela secundaria, porque hoy la deserción en la escuela secundaria tiene que ver con lo social, con chicos que tienen que ir a trabajar con sus padres, pero tiene que ver con el aburrimiento, con el desenganche, con la sensación del pibe de que lo interesante pasa fuera de la escuela y no adentro. Sí. Daniel, mientras se discute educación, o sea, no puedo evitar preguntarte qué lectura haces sobre los diferentes cortes que están habiendo en la ciudad de Buenos Aires. Se terminó definiendo una acampe por tiempo indeterminado, desde algunos movimientos sociales le reclaman más políticas a Victoria Tolosa Paz, y te lo consulto no solamente porque ocupaste vos ese mismo cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, sino también en el marco de una discusión que parece que se está abriendo adentro del Frente de Todos respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que se sancionó acá en el Congreso de la Nación, pero que hay algunos dirigentes del Frente de Todos que están sosteniendo que hay que renegociarlo porque no se puede atender a todas las demandas sociales con el acuerdo firmado. ¿Vos qué opinas de esto? Primero, lo que creo que el conflicto social en Argentina se da porque hay mucha gente que no le alcanza la plata. Más allá de que esté más politizado o menos politizado,
los que reclaman frente al Ministerio de Desarrollo Social, frente al Ministerio de Trabajo, o los que reclaman en sus empresas, en esencia son gente que no le alcanza la plata, que trabajando, no trabajando, con planes, sin planes, con changas, sin changas, no llega a fin de mes. A mi modo de ver, así en términos generales, solo va a bajar el nivel de protesta social en Argentina si logramos estabilizar el precio de los alimentos. Ahí hay un núcleo de problemas, después hay situaciones donde la política mete la cola, en otros no, pero en esencia el problema es un montón de gente protestando porque no le alcanza la plata. Yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario es restrictivo, limita lo que se puede hacer objetivamente. Tengo bastante temor de lo que está pasando ahora en el mundo con la crisis financiera. Sí, los bancos. Eso, ya la crisis del 2009 nos pegó muy mal. Exactamente, ya nos pegó muy mal en el 2009 a la Argentina, a América Latina. Tenemos que seguirla con cuidado. Nuestro acuerdo con el Fondo Monetario igual, es muy restrictivo, realmente restrictivo, y limita lo que se puede hacer. Solamente un insert. Hoy escuchaba a alguien que tenía un cargo vinculado a la representación, digamos, de América Latina frente a los bancos de Estados Unidos. No me acuerdo cómo era el cargo, pero decía algo así como que no es exactamente comparable. Obviamente que a nosotros nos va a afectar, porque nos afecta allá una pluma que viene del cielo. O sea, nos afecta el calor, nos afecta a todos, pero que no era exactamente comparables en términos teóricos, ¿no? Lo que había motivado esa crisis del año 2008 con esa burbuja que estalló en los Estados Unidos, con este contexto internacional y con decían algo así como la particularidad de los bancos que en esta vez están atravesando esta crisis, ¿no? Que son más bien bancos que tienen, no me acuerdo la palabra cómo lo había expresado, pero como que tiene un rango de acción esos bancos, o que tiene un tipo de cliente, ¿cómo decís? Específico, sí, se dedica a un determinado claro, sector. más al emprendedurismo que a lo que se dedicaban los otros bancos. Sí, yo diría sí, pero sí, efectivamente claro, es así. Obvio. No es el banco que vamos nosotros, el banco privado público que vamos nosotros a hacer nuestros trámites. Sí. Pero cuando empezó la crisis del 2009 todos decían lo mismo, no es como en otro momento, no es esto, está encapsulado acá. Yo lo seguiría simplemente, pero claro, digo, más allá de seguirlo y todo nos toca a nosotros, porque si nos sube el riesgo país, nos bajan las acciones, nos complican la vida cotidiana. Sí, el acuerdo con el Fondo Monetario es restrictivo, es limitante. Yo voté a favor del acuerdo con el Fondo, porque siempre entendí que el default era peor, que la Argentina no está en condiciones de sostener un default, no tiene manera, ni condiciones políticas, ni económicas, ni institucionales. Por eso voté a favor del acuerdo con el Fondo. Sí creo que es muy limitado, pero me parece que lo que tenemos que hacer ahora en esencia es tener nuestro propio programa. Yo creo que hay que debatir en Argentina un plan de estabilización. Nosotros primero tenemos que estabilizar la economía, tenemos que estabilizar el precio de los alimentos. Eso no es solo un programa de regulación de precios, sino es una cuestión fiscal, una cuestión monetaria, una política integral. Y eso no lo puede hacer un gobierno que está en los últimos meses, tiene que tener una fortaleza política, pero necesitamos hacer un plan de estabilización de verdad y en función de eso rediscutir todo. Una parte puede ser lo del Fondo Monetario, pero sobre todo tenemos que rearmar el funcionamiento de la economía argentina. Bien. Más allá de la crisis internacional nos puede complicar más, pero nosotros lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es un plan de estabilización al estilo de lo que fue en su momento el austral o lo que fue la convertibilidad, con sus características, con una realidad de hoy, pero tenemos que ir a un plan de estabilización, en mi manera. Si no, lo veo muy difícil. Pero ahí estás planteando, uno recuerda el austral, estás planteando una devaluación. Hay muchas maneras. La Argentina va teniendo devaluaciones todos los días en términos prácticos hoy. Yo soy de los que creen que una devaluación a lo bestia genera pobreza. Eso lo tengo claro. Cualquiera que venga y devalúe cruzando 3 datos y un Excel, tira un montón de gente a la pobreza. No es ese el camino en el que yo creo en absoluto, pero sí creo que tenemos que tener una racionalidad fiscal, una racionalidad monetaria. Tenemos que tener un equilibrio. Un equilibrio significa organizarnos, ordenar. Tiene que haber un conjunto de alimentos que tienen que tener algún grado de regulación. No puede ser que sea lo mismo la canasta básica que el resto. Tenemos que tener previsibilidad para adelante. Bueno, todo eso es un plan que para mí no arranca con una devaluación. Devaluación a lo bestia es pobreza a lo bestia, pero sí necesitamos estabilizar. Y en ese punto, yo creo en el equilibrio. Yo acabo de votar la moratoria previsional, que se votó hace poquito en la Cámara. Claramente era muy necesario. Había 800.000 personas que tenían la edad, pero no tenían forma de jubilarse. Eso es correcto, yo lo voté a favor y le permite
a las mujeres y los hombres que tenían la edad ahora empezar a jubilarse y que le vayan descontando mes por mes. Ahora, eso no quiere decir que no haya que hacer una reforma previsional real, una reforma profunda, un debate profundo sobre la cuestión previsional en un país donde el 45% trabaja en situación de informalidad y donde muy poquita gente va a conseguir 30 años de aporte sostenido. Bueno, todos esos debates grandes... No, y que para mí si forman esas, parte de un plan de Daniel, y que si esas 800.000 personas finalmente logran por una moratoria jubilarse, van a tener una jubilación que es la mínima, que tampoco les alcanza ni para una chaucha ni para un palito. O sea, es bueno, así. Es que ahí está el problema argentino. ¿Qué estábamos discutiendo? Si lograban la mínima o si lograban el 80% de la mínima, que era la pensión. O sea, peor todavía, claramente. La moratoria previsional mejoró este pedacito. Ahora, objetivamente acá hay que repensar el sistema previsional, el sistema tributario en la Argentina, un plan de estabilización. Yo creo que estamos frente a un modelo agotado. Tenemos que hacer algo realmente muy diferente. Entiendo claramente y acompaño mucho el tema de precios justos. Tenemos que lograr por lo menos que esos 1.900 productos se puedan sostener en el tiempo. Ahora, ojalá la campaña electoral sea para esto, para debatir seriamente dónde estamos parados, qué reformas tenemos que hacer. Eso, un punto de eso es el Fondo Monetario, pero es un punto de un programa general que hay que discutir. Ahora, Daniel, la pregunta es, vos hablaste de los alimentos, se conocieron las ganancias de las más grandes empresas de la Argentina. El balance de Arcor dio un 95% más de ganancia entre el 2022 y el 2021, que, o casualidad, coincide con el tema de la inflación. ¿Dónde tienen que estar puesta la mirada, entonces, si efectivamente las grandes empresas y los que manejan la totalidad de los alimentos en la Argentina tienen esas ganancias exorbitantes, mientras el resto de la población no puede acceder ni siquiera a una suma fija que les permita elevar su nivel mínimo de ganancia, que el salario mínimo vital y móvil está en 60.000 pesos y se va a reunir en 15 días? ¿Cómo se hace para poner los puntos sobre, creo yo, el lugar donde efectivamente tienen que estar puestos? Bueno, primero está claro que las grandes empresas de alimentos, que son muy poquitas en Argentina, se ha concentrado más el mercado y tuvieron ganancias extraordinarias. Eso no le discute nadie, porque por la guerra se duplicó el precio de los alimentos. Un punto que había de debate era el tema de la renta extraordinaria. Que han tenido renta extraordinaria es indudable. No renta extraordinaria porque invirtieron más, porque les fue mejor, porque pusieron una nueva tecnología, una nueva línea de trabajo, sino básicamente porque el producto de la guerra se duplicó el precio de los alimentos. Entonces, un elemento que para mí, yo siempre lo vi en agenda, se planteó varias veces, no sucedió, era el tema de la renta extraordinaria. No hay duda que han tenido renta extraordinaria. Yo no soy muy amigo de los impuestos raros. Ahora, ha habido una guerra, se duplicó el precio de los alimentos, se concentró más la actividad económica. El pan está a 500 pesos en Argentina, la leche está a 280, 290, el kilo de asado está a 1.600 pesos, está claro que ahí hay un problema. Más allá de eso y de la concentración económica, yo creo que es un punto clave y por eso me parece que habría que trabajar por ahí, lo que hay que hacer es fortalecer a los pequeños productores, a toda la cadena. Yo presenté un proyecto de ley para crear 400 pequeños mercados de cercanía, 400 mercados centrales, donde el productor vaya, venda de manera directa y baje el precio y opere como referencia. Si nosotros tenemos 400 mercados centrales en todo el país, los productores van y venden de manera directa, claramente va a bajar el precio. Y si eso es una referencia, yo, que tengo esa referencia, voy a ver que si en el almacén o el supermercado está mucho más caro, eso mismo va a tener que acomodarse, porque esa referencia de los mercados centrales van a tener que estar. Esa es una parte. La otra parte, y por eso yo insistiría con un plan antiinflacionario, es que más allá de la concentración económica, acá lo que hay es una cadena y lo que hay es expectativa. El que tiene un kiosco en el barrio, que básicamente tiene una ventanita en su casa y vende, esa persona se da vuelta, no repone la mercadería y se queda sin laburo. Con lo cual va a aumentar el precio de lo que vende porque necesita reponer la mercadería. Es decir, va de la concentración económica a lo más chiquitito, la inflación, con el esquema de expectativas. Por eso, yo, por un lado, creo claramente que hubo concentración económica, aumentó la desigualdad. Tenemos que reinstalar el tema de la renta extraordinaria, que lo hicieron varios países, ni siquiera es un invento argentino, por un lado. Por otro lado, junto con eso, tenemos que trabajar seriamente en un plan antiinflacionario. Lo que pasa también, esto de los precios cuidados, terminan siendo para las cadenas de supermercados y para los supermercados chinos, pero no llega al almacén de barrio, a la despensa, a la verdulería de barrio. No solo no llega al almacén de barrio, sino que además, yo me reuní hace poquito con los almaceneros, sí. Ellos lo que dicen es que el mayorista les vende por arriba del precio justo, o sea que ellos compran al precio del costo de ellos, por arriba del precio justo. Imposible, claramente. Y de hecho,
yo me guío siempre, hay un instituto que mide lo que llama la inflación en los barrios. Sí. O sea, el INDEC, pero solo de los barrios, de los barrios más pobres, de los mercados, de los lugares de cercanía. La inflación es mucho más alta en alimentos siempre. Sí, claramente yo creo que acá hay que trabajar por eso, con un esquema más general. Para mí, de todas formas, precios justos nos tiene que marcar una línea, tiene que operar como referencia. Tenemos que lograr que hasta junio se mantengan, que estén los precios, que estén en el supermercado. Tiene dificultades, pero por lo menos uno sabe dónde está parado, qué sale cada cosa, y en función de eso organizarse. Pero requiere, y yo creo que tenemos que ir a un cambio profundo. Mi intención es que la campaña sea sobre esto, no sobre insultos, gritos, si vos sos horrible, claro, sobre si aquel es peor, soluciones. sino que sea sobre estos debates. Daniel, te conto porque vos lo mencionaste respecto a la moratoria previsional. ¿Cómo es la situación ahora de las 800.000 personas? Porque Máximo Kirchner hizo un reclamo en el plenario del sábado reclamando a Alberto Fernández que todavía no lo hubiese reglamentado a la ley. Quería consultarte si esto efectivamente era así y bueno, y cómo afectaba a las personas a las cuales se le buscó dar una respuesta y cuánto tiempo podría tardar en ejecutarse. Primero yo creo que va a ser muy rápido la reglamentación, día más, día menos. Entiendo que la reglamentación es bastante simple en el sentido que la ley es muy taxativa de lo que hay que hacer. Intuyo que la reglamentación va a estar en los próximos días. No es que lo tenga con información, pero entiendo que va a ser así. El sistema después es bastante simple, porque la persona teniendo... da dos situaciones la ley. Tres en realidad. Una, la persona teniendo la edad puede presentar los trámites para jubilarse. Se jubila, empieza a cobrar y le descuentan mes por mes lo que le faltaba pagar y entonces va teniendo una moratoria, le van descontando mes por mes. Segundo, la gente puede adelantarse 10 años. La mujer que hoy tiene 50 años sabe que a los 60 no va a tener 30 años de aporte, puede ir pagando, ir comprando, se llama de hacer comprando años, pagando, para llegar a los 60 con 30 años y jubilarse con lo que le corresponde el hombre a partir de los 55. Y después está esta es la segunda. O sea, la primera es uno se jubila rápidamente y le van descontando si tiene edad. La segunda se va adelantando, va pagando. La tercera es si tiene lo que hoy llama la PUAM, la pensión, podría pasar una jubilación. Ahí tiene que pensarlo bien, sacar cuentas, depende cuántos años tenga de aporte, pero es la tercera opción. Yo entiendo que la reglamentación es simple, porque la ley técnicamente es simple, es claro lo que hay que hacer, y me imagino que en los próximos días estará en marcha. Diputado Arroyo, gracias por este contacto con nosotros. Esperemos que la próxima vez la temperatura por lo menos nos dé un alivio. Y bueno, seguimos aquí en contacto y si pasa por aquí por el Congreso, viene para alguna comisión o algo, usted ve luz, véngase para el piso, que acá lo recibimos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, estuvo reunido con su par canadiense para poder compartir bilateralmente agenda en común. Por un lado, la cuestión de género, ¿no? Muy importante para poder compararla con un país verdaderamente desarrollado, pero no necesariamente a la altura de los derechos ampliados aquí en nuestro país. Y por otra parte, en temas como modernización, derechos humanos, ambiente y producción. No estuvieron solas, estuvieron acompañadas por una delegación integrada por miembros de distintos partidos políticos que entre todos componen el Parlamento canadiense. El objetivo concreto de esta visita fue afianzar la cooperación bilateral en estos temas de interés común, como les mencionaba antes. Por ejemplo, vinculados también, y tiene mucho para aportar en este sentido, el Parlamento de Canadá sobre temas de sustentabilidad y de modernización. A ver, ¿qué más? Al empezar el encuentro, los presidentes Moró y Rota destacaron que en 83 años de relaciones diplomáticas, los países alcanzaron un alto nivel de entendimiento y cooperación. Y esto está en sintonía y se puede constatar con numerosos encuentros de alto nivel que ya habían tenido en los últimos años, en la intensidad, por ejemplo, del vínculo económico, en la participación que ambos países tienen en el ámbito multilateral, también como la activa defensa de los derechos humanos como política de Estado. Y sobre este punto, allí la presidenta de la Cámara de Diputados de Argentina, Cecilia Moró, hizo saber a su par que este año en nuestro país, y faltan muy pocos días para eso, se están celebrando los 40 años de democracia, lo cual le brinda la oportunidad no solo de poder reflexionar respecto del pasado con esta premisa del nunca más, sino también de hacer foco en los nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que contribuyan, obviamente, con el fortalecimiento democrático y la ampliación de los derechos.
Así que invitó a que en la Cámara Baja de los Comunes se trabaje en conjunto con la de los diputados de la República Argentina en el fortalecimiento de esta agenda. Las delegaciones repasaron las conquistas logradas en temas de políticas de género, coincidieron que es fundamental continuar trabajando y que queda también asimismo un largo camino por recorrer. Después dialogaron sobre acciones para poder alcanzar la paridad en los cargos públicos y privados. En la actualidad, en ambas cámaras del Congreso, tanto argentino como de Canadá, están presididas por mujeres y eso es obviamente un logro de todos estos años de lucha. De hecho, lo hablábamos recién con Gisela de la Delegación de Paridad y Género del Congreso de la Nación. Y también se destacó que hay leyes claves que ya fueron aprobadas en nuestro país, como la interrupción voluntaria del embarazo, la ley Micaela, el matrimonio igualitario, el cupo travesti trans, la identidad de género. Y asimismo se pudo dar la consulta de los pares canadienses sobre estos planes de acción que fueron lanzados, y lo mismo la diputada Moró consultó sobre cuál era la agenda concreta lanzada para el año 2022 en temas que apuntan a las mujeres y a las diversidades. Respecto del ámbito de la agenda ambiental, a ver, aquí es central en la política nacional y global para los dos países los temas trabajados durante el encuentro. Aquí se dio a conocer el fortalecimiento de la cooperación con la Cámara en materia de transición energética. Bueno, esto es un temón sobre el que está muy interesado, por supuesto, nuestro Parlamento. La lucha contra el cambio climático, y también se destacó que es fundamental que en los ámbitos de negociación multilateral se tengan en cuenta los esfuerzos de reducción de emisiones que necesitan un contexto que permita el desarrollo y que tenga en cuenta también las diferentes vulnerabilidades. Y después, en otros términos, como el plano comercial y económico, bueno, un intercambio entre ambos países que se pueda seguir intensificando. Por ejemplo, recién lo que hablamos con el diputado Arroyo, el tema de los agroalimentos, minería, servicios basados en el conocimiento, otro tema sobre el que el ministro Sergio Massa, viene insistiendo muchísimo. Después, me parece que sobre toda la agenda creo que hemos repasado básicamente lo más importante de lo que han tocado aquí las dos referentes de los congresos, y me parece que estos intercambios siempre son enriquecedores porque son países además ubicados en regiones completamente distintas, pero siempre de este marco de cooperación hay ideas para sacar y sobre las que seguir creciendo. Sí. Y con la curiosidad, por ejemplo, que no eran solamente diputadas del oficialismo, estaba ahí Graciela Camaño, sí, que suele estar muy presente en todas las cuestiones vinculadas a medio ambiente, así que... Obvio. Y ahí tenés en Canadá un tema muy interesante, porque recordemos que en Canadá, por ejemplo, no hay asistencia médica privada. Como la gran mayoría del mundo. No, bueno, me pedí privada, es todo privada. Del Estado, Privada, es todo del privada. Estado, justamente. Y las empresas más importantes de explotación minera de Argentina, la mayoría de ellas también son canadienses. O sea, hay vínculos de relación muy importantes. El sistema estatal canadiense, para los que denigran generalmente lo que hace el Estado, les recomiendo que lo conozcan un poco más. Perfecto. De hecho, había puesto respuesta automática, ¿viste? Cuando el mail te contesta respuesta automática y después cae en lo que estabas diciendo. Bueno, Fabi, vamos con tu tema. Dale, vamos con un tema que va a despertar muchísima polémica, porque estamos hablando de una cuestión a la cual el Estado Nacional le apuesta muchas fichas, ¿no? Que es la recaudación a través de los derechos de exportación, estas famosas retenciones. De eso hablamos cuando efectivamente nos referimos a esto. Y en ese sentido, el diputado santafesino Mirabella, perfecto, Eduardo Mirabella. Estamos planteó, atentas acá. sí, gracias, chicas. Planteó justamente esto, un proyecto que presentó el 6 de marzo pasado, que intenta restituir, dice él, el 50% de los recursos provenientes de la recaudación nacional por derechos de exportación de bienes de origen agrícola y sus derivados a las provincias productoras. A ver, restituir el 50%. En principio, los derechos de exportación ha sido una constante de la política argentina hace muchísimo tiempo, y allí es justamente una de las maneras que tiene de defender la moneda el gobierno nacional, porque a través de ello aumenta la recaudación y puede, por ejemplo, sostener el precio de algunos productos que justamente los que los producen quieren obtener el mismo precio por lo que
cobrarían en el mercado externo. Supongamos, por ejemplo, la harina, ¿no? El tema fundamental y clave. O la carne, que es otra de las cuestiones. ¿Por qué dicen si yo la voy a vender en la Argentina si efectivamente a mí me pagan el doble o el triple porque voy a venderlo en el exterior? Bueno, simplemente porque la producción de todos estos bienes se da con mano de obra argentina, en el suelo argentino y por trabajadores argentinos. Vos me dirás, bueno, hay una influencia pequeña de lo que es el agroquímico, puede ser, pero no es sustancial a lo que se refiere a las ganancias que tienen en líneas generales. Estamos hablando fundamentalmente de las cerealeras, ¿no? de los grandes patrimonios nacionales, que de alguna manera son además los intermediarios, porque no es que directamente cobran los productores del gobierno nacional, sino que ese pago se lo tiene que hacer la exportadora. Y allí siempre hay un juego bastante poco claro en función de cuánto tardan en liberar, a qué precio se lo pagan, por ejemplo, contratos anuales que hacen con los grandes acopiadores, que le venden, estamos viendo ahí imágenes de un tractor, que les venden la soja y la cobran al precio del último día hábil del mes. En síntesis, una cuestión que va a dar mucho debate y mucha discusión por parte del gobierno nacional, porque intenta en definitiva sacarle recursos. Y esto lo pone de alguna manera, lo sopesa con lo que pasa en las provincias. A partir de 1994, la Constitución señaló que las provincias eran propietarias de sus subsuelos. Allí hay un tema que es plausible de un debate bastante interesante, porque los constitucionalistas de 1994 plantearon una palabrita, digamos, allí, que lo vamos a ver en un minuto, que tiene que ver con si efectivamente le dieron la potestad sobre esos terrenos o habilitaron a un debate y una discusión acerca de lo que sucede en el subsuelo. Actualmente conocemos la historia, por ejemplo, de los recursos y los ahorros que había hecho Néstor Kirchner en su momento con el gas, aquello famoso dinero que había estado en el exterior, que siempre se debatió. Bueno, eso forma parte efectivamente de lo que hacen las provincias hidrocarburíferas con sus recursos. Bueno, el proyecto de Mirabella dice que buscan la mejora de la competitividad del sector, el desarrollo de las cadenas productivas con agregado de valor en origen y el fortalecimiento del arraigo territorial. Todas estas cuestiones que siempre están en debate, en discusión, si efectivamente el derrame famoso ocurre en las zonas donde se producen estas cosechas, si estos lugares pueden volcar sus recursos en generar más trabajo. Uno puede decir por experiencia y por conocimiento que algunas zonas de la República Argentina efectivamente se ven beneficiadas, ¿no? Pero alcanza un lugar muy chico. Te nombro La Barría, te nombro, por ejemplo, General Dehesa, donde está la aceitera, te nombro Villa María, sectores pequeños en donde efectivamente la producción local sirve para derramar hacia el resto de la población. Bueno, ahí está además otra de las propuestas, destinar esos recursos a financiar obras para contribuir a la infraestructura del sector. En caminos, el tema de los caminos viales es muy importante, es una necesidad siempre para sacar las cosechas. La electricidad, la conectividad, obras hídricas, como así también proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y además, por otro lado, prohíbe de manera explícita que estos fondos que serán transferidos de manera automática sean destinados al financiamiento de gastos corrientes. O sea, la provincia que los recibe no puede utilizarlos para pagar sueldos, por ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, eso es una de las cuestiones que siempre se fijan como prioridad, porque si vos gastás lo que está destinado a una cosa, efectivamente en otra... Es una sábana corta. Así es, así es. Bueno, y aquí está lo que les decía con respecto a la Constitución. El artículo 124 establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Pero este reconocimiento no sustrae a los bienes de la jurisdicción exclusiva del Congreso Nacional, entendida esta potestad como la de regular jurídicamente las relaciones
que nacen del uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Porque si no, estaríamos hablando de absolutamente territorios separados, que no están relacionados entre sí. Por ejemplo, en otra época, no es la actual, pero la generación de yacimientos petrolíferos fiscales y el crecimiento del desarrollo hidrocarburífero estaba siempre en manos de justamente el gobierno nacional. Con el correr de los tiempos y la Constitución del 94, varió, y de algunos sectores generalmente critican esta postura. ¿Por qué? Porque dicen que se ha tupacamarizado la potestad del gobierno nacional de llevar adelante una política integral. Uno tiene como ejemplo, tenés el caso de Chile, con respecto a la explotación del cobre, que está en manos del gobierno nacional, o el caso de Bolivia. Recientemente Evo Morales, Lucho Arce definió que el litio es un elemento vital y no puede ser privatizado ni trabajado por entes que no sean el gobierno nacional. Entonces ese debate, esa discusión que está saldada en algunos aspectos de otros lugares, aquí, bueno, tiene una discusión mucho más profunda, claro, y mucho más interesante. Sí, no solamente en términos de desarrollo productivo, sino que tiene que ver en cuestiones medioambientales, que fue todo lo que vos estás hablando, el foco de la discusión que se dio en torno a la ley de humedales, por ejemplo, si bien se refiere a las protecciones y la discusión en torno a que el ordenamiento territorial y los inventarios tienen que estar en manos de las provincias, hacen a la defensa de las autoridades provinciales versus un Estado nacional que también disputa en ese juego. Así es, así es. Bueno, y vamos a la última. Bueno, el texto, esto es lo que le decía, el texto constitucional dice corresponde a las provincias, no que pertenece. Esa diferencia entre las dos palabritas hace a la discusión de fondo, y es clave. El dominio originario no atribuye propiedad, sino derecho a dictar las normas de regulación particular y específica, sin alterar los presupuestos mínimos. Si no fuera así, el recurso natural del suelo sería hoy propiedad de cada una de las provincias, lo cual es un absurdo, dice esta opinión de un constitucionalista, en un Estado federal soberano con unidad territorial, donde las provincias constituyen jurisdicciones o estados autónomos. En síntesis, una discusión que va a despertar apoyo desde Juntos por el Cambio, eso está clarísimo, sí, y desde algunos gobernadores, y la negativa clara desde el gobierno nacional, en principio del Frente de Todos. Yo no creo que un gobierno de otra orientación quiera dejar efectivamente que este tipo de recursos que obtiene a través de las retenciones puedan ser compartidos de esa forma con las provincias. Bien, gracias por aclararnos este proyecto del diputado Mirabella. Les queremos contar algo que recién mencionábamos con Gisela Manero de la División de Género e Igualdad, que es esta agenda crianza que esta semana presentó Sergio Massa. Quiero pedirle a la Corte Suprema de Justicia, con mucho respeto, que a partir de la publicación del índice crianza, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la justicia de familia, para que nosotros asumamos la responsabilidad de dar certeza, la justicia asuma la responsabilidad de dar certeza y los papás cumplan con sus obligaciones. Eso nos va a hacer una sociedad mejor y nos va a permitir que vivamos todos mucho más seguros. Mucha fuerza hoy a festejar lo conseguido, a soñar por lo que falta y sobre todas las cosas a trabajar para construir una sociedad de iguales. Muchas gracias. Lu Pecker está con este tema. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Meli? ¿Cómo están todos? Bueno, un índice de crianza que todavía no tiene una cifra, entonces tal vez tuvo poco impacto en la opinión pública, pero que puede cambiar completamente la vida de mujeres, de madres, de chicos y chicas. En una Argentina que sabemos que la inflación ronda el 100%, donde las condiciones cambian absolutamente, la paritaria más difícil es la paritaria íntima. Si siempre fue difícil que los padres que están ausentes, están separados, están divorciados, paguen la cuota alimentaria y paguen una cuota alimentaria que sirva. Bueno, ahora con el 100% de la inflación la situación es mucho más difícil. Claro. ¿Qué significa este índice de crianza que fue presentado el 8 de marzo, o sea, el Día de las Mujeres? Y aparte que incluye.
Porque también ese es el otro debate. Che, la conexión a internet resulta el pie no la necesitas solo para jugar los jueguitos, la necesitas también para estudiar. Claro, me vas a ayudar Exacto. porque se me trepó la cuota al 100%. Y no te quiero corregir, Meli, pero no es me vas a ayudar. O sea, no es una mano que te dan. No hay un libro que quiero escribir desde hace muchos años, que soy mamá desde hace 21, que es Yo te ayudo, y en realidad no Claro. nos ayudan. Es Además verdad. de que hay algunos que ni siquiera ayudan, aunque esa Pero palabra no, está buenísimo. se quede corta, que es su corresponsabilidad, ¿no? Por supuesto que además es plata destinada a chicos y chicas. Digamos, Que se llame Hacete Cargo, si no. ¿Cómo se llama? El que da buenas energías en... Sí. Claudio A María María Domínguez. Domínguez, bueno, no. Hacete Cargo. la está gurú bien, de no hacete vale tanto, cargo, es tu Meli. responsabilidad, te va a volver la luz, y si no te vuelve... Vas a tener para pagarla, Y no hablemos de luz porque hay gente que la está pasando Exactamente, mal. que la está pasando mal. Sí. Bueno, en un país más difícil, en un mundo más difícil, la verdad es que se necesita que la corresponsabilidad paterna sea efectiva, y en la Argentina hay una gran deuda. Vamos a contar el índice de crianza. Va a incluir los costos de bienes y servicios esenciales y cuidados de niñas y adolescentes. ¿Qué es y por qué es importante? Por supuesto, Meli, que siempre en un juicio por alimentos se tiene en cuenta el ingreso del padre, de la madre y el estilo de vida de chicos y chicas. Pero ahora las cifras han quedado completamente desindexadas. Por eso Sergio Massa le pedía a la Corte Suprema de Justicia que lo incluya como un índice, porque ha quedado muy devaluado. ¿No? El índice crianza es un valor de referencia que se suma a las mediciones del INDEC para saber cuánto destinan las familias. Para ser concretas, este índice ya estamos diciendo que hoy es de 70.000, de 100.000 pesos, de 20.000, no. Lo anunciaron porque empieza la creación. Entonces, dentro de un tiempo vamos a tener el índice, igual que sabemos hoy, la pobreza o el costo de la canasta básica de alimentos o la inflación. Vamos a saber el índice de crianza es esto, de ahí para arriba, pero no de ahí para abajo. Sí. Cuando te dicen, mirá, yo hago lo mejor que puedo, yo le pasé 5.000 pesos al chico. Bueno, no, mira, el índice de crianza es de 70.000, no es que es buena voluntad, no es una migaja, no es una propina, no es caridad, es corresponsabilidad paterna. Va, por supuesto, en tener en cuenta la alimentación, la vestimenta, la vivienda, el traslado y los cuidados de niños y niñas. Y la educación. Y la educación, por supuesto. Temita canasta escolar, por ejemplo. Le voy tirando unos tips, le voy tirando a Sergio Massa si necesita que lo asesoremos. Bueno, la verdad que en este sentido sí es importante la comunicación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. ¿Por qué? Este índice de crianza lo presenta Sergio Massa, por supuesto, ministro de Economía, pero fue promovido especialmente por un proyecto que el año pasado hablamos, Meli, que es de Jimena López. O sea, la bandera de que se ponga como una de las deudas más importantes con las mujeres la deuda alimentaria de los progenitores es una agenda de las mujeres del Frente Renovador y especialmente de la diputada Jimena López, que hoy es viceministra de Transporte y que, ¿te acordás que fuimos contando que tiene un proyecto ya aprobado en diputados para senadores que además pone de base no solo ya crear un registro de deudores alimentarios, sino también que si hay varones que dicen, bueno, mira, yo no tengo trabajo, se les tenga que decir que ellos tienen que cumplir? Porque muchas veces sabemos que hay evasores paternos, vamos a decirlo con todas las letras, que dicen a la empresa, a mí no me pongas en blanco, yo no tengo tales ingresos. Se tiran a chanta, yo no quiero trabajar y no cumplen con las responsabilidades. Entonces sí, un poco muchas mujeres, vamos a decirle así, sí incidieron en que Massa le dé la importancia política que tuvo. Estaba también Malena Galmarini, ¿no? Y Sol Prieto, que es la directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, entre otras personalidades. Bueno, en nuestro país hay más de 1.600.000 mujeres que están a cargo de hogares con niñas y niños y sin presencia de cónyuge. O sea, hablamos de un escenario muy grande, no es que es, digamos, algo que impacta en pocas personas. Por otro lado, en estos hogares viven más de 3 millones de niños y de niñas. O sea, es muy fuerte, es un ABC decir, esto no es algo que joroba a una mujer, a la madre, sino que impacta en los chicos y en las chicas. Sí, hay un promedio de 2 chicos por cada uno de esos hogares monomaternados, no sé cómo se dice. Sí, la palabra es monomarentales, ¿no? Porque antes, ¿te acordás que siempre cuando hablábamos de madres solas decíamos monoparentales, pero parecía que había padres solos? Esa es una realidad que en general sale en las películas, ¿viste? Cuando ves
papá con mamadera, a mí me gustan, pero la verdad es que casi no hay hogares así, ¿no? Sí, sí. Es una excepción. El forzudo, ¿viste? Que cría solo una nena. Sí. A mí me divierte para O ver el un papi domingo a que la se noche. desborda porque tiene que hacerse cargo una semana de los chicos. Ah, sí, entonces los chicos hacen travesuras, todas esas cosas. Bueno, Sí. es lindo verlas en las películas, hay alguna excepción, pero no es una situación generalizada. En 3 de cada 5 hogares a cargo Estamos un poco ácidas hoy, perdón. No, está perfecto. Yo no tienen por qué dirigírmelo a mí. En mi caso no tiene nada que ver con la situación, así que no me siento identificado, así que no hay problema. Por supuesto que es una situación que genera mucha aspereza. Es una situación muy difícil de llevar en el día a día. Cuando viene tu hijo y te dicen esto, la remera para fútbol, para handball, el guardapolvo, los útiles. Me acaba de pasar, mamá, vienen mis amigas a merendar. ¿Qué le decís? ¿No? Andá y comprate, ¿qué haces? ¿No? Sí. Dejas plata, pasás hoy por alguna billetera electrónica, pero no podés decir yo no tengo, ¿no? Sí, sí. O sea, algún malabar tenés que hacer y en ese sentido las madres son las que ponen la cara, el cuerpo y la billetera. ¿Y qué ponen también, Meli? Que es muy importante. El tiempo. El tiempo y las deudas. Hay un lema de ni una menos que es la deuda es con nosotras. Y lo que está pasando es que hoy las mujeres nos estamos endeudando porque es muy difícil seguirle el tren a la inflación. Entonces lo que terminás haciendo en muchos casos es usar tarjetas, billeteras electrónicas, otros medios de crédito y te terminás endeudando, cosa que por supuesto genera un problema financiero muy grande. En 3 de cada 5 hogares a cargo de mujeres no reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma. Y el 59% de esos hogares destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos. Esta cifra me parece muy importante porque en realidad las mujeres cobran su sueldo y tienen que salir a pagar el mínimo de la tarjeta, las deudas. Va a terminar siendo, ¿se acuerdan cuando en España, digamos, explotó la burbuja financiera por las deudas hipotecarias? Va a terminar siendo una burbuja materna en donde parece que podemos sostener lo que no se puede sostener y que termina explotando en la realidad financiera de las mujeres, que por supuesto deriva en lo que pasa con chicos y chicas. Claro. ¿Para qué va a servir este índice crianza? Que de vuelta ya está lanzado, ya está desarrollándose, anunciado, pero todavía no tiene un número, ¿no? Va a prever la gestión y el costo de los cuidados, va a informar a abogados, jueces y organismos que trabajan con infancias y juventudes para que se cumplan sus derechos y va a distribuir los gastos de la crianza de forma igualitaria, especialmente en los procesos de separación, ¿no? Puede haber otras formas, pero especialmente para eso. Sí, lo que está bueno es no estar discutiendo en un ítem por ítem que, qué sé yo, esto que decíamos antes. O sea, hay cosas que están medio dadas por obvias, pero parece que cuando hay uno de esos dos padres o el padre ya no vive más en esa casa, se olvida que cuando vivía en esa casa aportaba para eso. Cuando se va es como que queda solo para la cuota del colegio o para los útiles y después si el chico tiene que, no sé, se le rompió un diente y tiene que ir de urgencia al dentista, o sea, la plata siempre sale al mismo lugar. No es autorreferencial igual lo que Bueno, las mujeres ponemos el cuerpo, la billetera y podemos contar también nuestras historias. Es parte de lo bueno de que las mujeres ocupen lugares visibles en la televisión, Meli. Como Shakira. Como Exacto. Shakira. Pero bueno, Shakira factura. Nosotros también queremos Claro. llorar y facturar. Claro. En blanco, Comemos decir, en facturas blanco. en mi caso. Vos jugás al fútbol. Lu, ¿esto va a ser todos los meses? ¿Va a ser de la misma manera que el INDEC anuncia la inflación? ¿Se va a hacer desde presentar este mismo índice? El índice que creo que no va a ser mensual, digamos, más allá de la parte técnica, sino que no te puedo decir con precisión si va a ser semestral, trimestral, pero sí la idea es que sea indexado, porque de hecho hay una cosa que es increíble que pasó. La ley de convertibilidad, no sé si se acuerdan, ¿no? De Domingo Cavallo, que era el 1 a 1, prohibía las indexaciones. Y de hecho Margarita Stolbizer había presentado un proyecto en el Congreso para que se anule la prohibición de indexar las cuotas alimentarias. O sea, imagínense que estaba atada todavía la actualización de cuotas alimentarias a la idea de la estabilidad en donde no podía haber indexación de Domingo Cavallo. Entonces, esto sí, la idea es que sea, o sea, si no tiene vitalidad, pierde sentido, pero que va a ser presentado en el marco de otros indicadores. Bueno, Lu, muchas gracias por haber venido y bueno, te extrañábamos, así que te empezamos a ver con mayor Ahí está. frecuencia. Pero viste, vengo con todo, así que índice crianza, a compartir, a colaborar y a no dejar
a las mujeres solas en el día a día y a los chicos y chicas que tantas cosas necesitan. Gracias. Y todo lo que se puede contabilizar es lo que se puede visibilizar, con lo cual estamos siempre a favor de las estadísticas para poder dimensionar. Bueno, gente, hemos llegado al final. Mañana a las 13 horas hay comisión de juicio político. Y novedades en el frente, ¿no? Como No, la película todavía no. que Pareciera ganó. que no, hay suspenso, chachán, No. chachán, chachán. Pero es así, eso sí. No, todavía no han... estamos hablando del caso del fiscal Carlos Stornelli, todavía no ha confirmado si va a asistir. Se anticipa de que no va a estar y bueno, la expectativa a ver que se anuncie el pedido de desafuero. Y lo que sí va a hacer, si no es de esta semana, la semana que viene, la Comisión de Presupuesto es reunirse para analizar el tema de la justicia en Santa Fe y a partir de ello, la semana siguiente la sesión para aprobar en principio esa ley y veremos si se le suma alguna otra que haya acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Comercio, ¿no? También. Comercio se reúne esta semana por un tema que no es efectivamente de esa comisión, tiene que ver con la cuestión laboral, pero bueno, la diputada Elena insistió en llevar adelante una discusión por ese tema, que es muy caro, digamos, a algunos líderes de la oposición específicamente que siempre están apuntando a la justicia laboral como un nicho que va en contra del trabajo. Bueno, ¿cuán preparados están para salir del calor? Nada, No, cero. nada, cero. Camiseta de manga corta y bermudas. Es muy difícil, Claro. es muy difícil lo que nos toca por delante, pero es lo que hay. Bueno, nos reencontramos mañana entonces aquí a las 2 de la tarde en la pantalla de ETV, por supuesto transmitiendo en vivo la Comisión de Juicio Político con este intríngulis, si vendrá o no vendrá el fiscal Stornelli. Que estén muy bien, que tengan linda tarde, no se derritan. Chau. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV. Los créditos UBA, que fueron pensados como un instrumento útil, se ha convertido en una fuente de asfixia para muchos sectores que han tomado este crédito y hay que buscarle alguna solución. Respecto a los proyectos, el de Compre Trabajo Argentino interesa a las pymes porque le otorga una preferencia especial en lo que hace a las compras del Estado. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo,